Capítulo 18. Interludio. Fin del arco 1. Varias perspectivas. El tiempo no espera a nadie, el mundo gira sobre su eje, cosas pasan y uno no puede evitar el cambio. Mientras que Shirou estuvo ausente durante más de una semana, varias cosas siguieron pasando en su ausencia. Cosas como Puff tercera persona. Tiempo. 4 días después de accidente Mecha. Hora. 6:12 de la tarde. Lugar. Mansión Shiba. Cuarto. Oficina de Shiba Taquilla. ¿Estás segura de lo que estás pidiendo, Shiba Tamamo? ¡Ay, padre! Fue el grito de confirmación de un hombre a una peligrosa, la cual respondió con la misma intensidad, ya que ella había hecho una petición de entrenamiento a sus padres, lo cual confirmó con una voz seria y decidida. Todo eso siendo visto por Miyuki, que tiene la boca abierta por ver lo sucedido. Todo comenzó después de la pelea de Teppei contra el robot. Su hermana menor, aunque parecía alegre para los que no lo conocía, ella había estado distraído durante 4 días como si se reprochaba por algo, hasta esta tarde donde pidió una reunión con su padre. Ella parecía decidida, la razón, no lo sabía. Por eso no se esperó que en la oficina, Tamamo pidiera entrenamiento de mejora Esper, lo cual la dejó sorprendida a ella y a su padre. No era por decir algo malo. Pero su hermana pequeña, desde que despertó sus poderes, había considerado que el entrenamiento físico más allá del mantenimiento corporal como un obstáculo para ser una ama de casa, ya que el tiempo que se dedicaba a entrenar le quitaba el tiempo para mejorar en ser la mejor esposa. De hecho, si no hubiera sido porque despertó sus poderes Esper, que naturalmente aumenta sus parámetros físicos, ella hubiera tenido que cargarla durante el incidente del Mecha, algo que hubiera hecho con gusto, pero eso le hubiera quitado la oportunidad de usar sus poderes para defenderse. Algo que se arrepiente de no haberlo hecho antes, ya que era tarde cuando tuvo que usarlos, casi presencia la muerte de unos de sus compañeros, que si no hubiera sido por Teppei, ella ahora estaría con el trauma de no haber hecho nada. Entonces tu entrenamiento comienza a partir de mañana. Entonces gracias, buenas noches Otou-sama. Espérame Tama. Tuvo que parar sus pensamientos ya que su hermana ya había terminado la conversación con su padre, así que tuvo que seguirla antes de que se fuera a su cuarto. Tenía que hacerla cambiar de opinión ya que el entrenamiento Esper no es broma. Tama, dije que esperes. Sí, Miyuki Nere. Dijo Tamamo al haber parado su caminar, ya en una buena distancia del cuarto de su padre, para responder seriamente a su hermana. ¿Por qué el cambio de repente? Viendo la seriedad de su hermana menor como si supiera que iba a decir, Miyuki sabía que no podía hacerla cambiar de opinión, así que mejor porque el cambio de mentalidad. Y como se esperaba de hermanas que llevan la mayor parte de su tiempo juntas, Tamamo supo al instante a lo que se refería Miyuki, la cual solo respondió con una simple palabra. Inútil, ¿eh? ¿Qué quieres decir, Tama? Pregunta esta vez confundida la hermana mayor, ya que no se esperaba esa palabra. Simple Miyuki me sentí como una carga ese día, más bien como una inútil que no pudo hacer nada. Viendo la confusión de su hermana mayor, Tamamo decidió como una voz seria ser más explícita. Tama, lo que pasó ese día no era nada que alguien hubiera esperado, nadie pudo hacer nada, incluso yo no pude hacer nada. Miyuki al ver al fin el por qué el cambio de mentalidad de su hermana menor, trata de consolarla, ya que al fin entendió por qué estuvo distraída esos días, pero no espero lo siguiente. ¿Y cómo que no pudiste hacer nada, Miyuki? Si no fuera por mi debilidad tú hubieras congelado ese Mecha sin preocupaciones mientras yo te cargaba. Lejos de allí. Gritó Tamamo con una mano en su pecho, sorprendiendo a su hermana, no por lo que dijo, más bien que ella no esperaba que Tamamo llegara a esa conclusión. Lo siento. Dijo Tamamo en voz baja bajando su cabeza mientras se agarrando su antebrazo con su mano apenada, ya que ella misma no esperaba perder los estribos. Ya, Tama, no tienes que sentirte tan culpable, como dije no era una situación que uno hubiera esperado. Dijo Miyuki de forma comprensiva mientras abrazaba a su hermana menor y la consolaba, ya que vio lo culpable que se sentía, no solo porque le gritó, sino también porque se culpa por lo que sucedió ese día. Después de un tiempo siendo abrazada y consolada por su hermana mayor, Tamamo decidió hablar. Miyuki quiero que me digas con sinceridad, si hubiera tenido la misma fuerza que tú, hubieras congelado ese Mecha sin dudar. Preguntó en voz baja Tamamo, ya que ella no era tonta, había repasado ese incidente varias veces en su cabeza. Siempre llegando a la conclusión que si hubiera entrenado y llegado, aunque sea un poco cerca de la fuerza de su hermana mayor, su hermana hubiera congelado al Mecha, mientras que ella, aunque sus poderes eran inútiles en esa situación, solo con su físico superior que tiene los Esper hubiera sido más que suficiente para sacar a ella y su hermana de allí, hubiera sido alguien de confianza en lugar de una preocupación.
Gracias por tu sinceridad y el silencio de su hermana lo confirmo, así que se separa de ella para dirigirse a su habitación para descansar. Tama, no tienes por qué cambiar por eso. Al ver que la había hecho sentir de nuevo mal a su hermana menor, Miyuki trata de volver a consolar a su hermana, pero ella sale de su alcance antes de que pudiera atraparla. No trates de consolarme más, Miyuki-ne, necesito esto, necesito cambiar. Dijo Tamamo decida y condición en sus ojos. Pero Tama, ese incidente tal vez no se repita. Como dijiste, Miyuki-ne, tal vez no vuelva a suceder, pero aún cabe la posibilidad de que pase. Pero eso es solo una posibilidad pequeña, incluso los profesores dijeron que era raro que ocurriera errores como ese en la academia. Lo sé, pero no solo por ese accidente voy a cambiar, ese accidente me hizo abrir los ojos y más por lo que somos. Dijo Tamamo con realización en sus ojos, la forma determinada que mostraba ahora junto con la luz de la tarde que caía sobre ella la hacía ver divina por unos instantes, cautivando y sofocado a su hermana por unos instantes, pero eso no la hizo detener en entrar a razón su hermana. Pero Tama, esa situación y nuestra situación son cosas diferentes. No, son lo mismo, Miyuki-ne, ¿aún recuerdas lo que dijo nuestro padre el día que supimos de ese lado? Sí. Dijo Miyuki un poco desanimada, ella sabe a lo que se refiere su hermana y sabe que puede que ya no vea a su linda y despreocupada hermanita más. Además, ¿qué clase de esposa sería si no supiera aunque sea defenderme? ¿Eh? Fue lo único que pudo decir Miyuki en su estado de confusión por el repentino cambio del tema. No solo seré la mejor Spherosa, también seré la mejor Sphere que ayude a su esposo, solo imagina una situación desesperada y su fiel Spherosa aparezca. 7 Al salir de su estado de confusión, Miyuki solo pudo dar un cara plana a la repentina diatriba que su hermana menor acaba de empezar a decir. Pero no pudo evitar soltar un suspiro de alivio y una sonrisa, al ver que aunque su hermana va a cambiar, pero su núcleo sigue siendo el mismo. Solo imagina cuando Teppei esté cansado de una dura lucha, lo más seguro es que me pida descansar en mis muslos y aunque le hubiera gustado que su hermana menor cambiara esa parte de dejarse perder en sus fantasías. Puff tercera persona. Tiempo. 8 días después del accidente Mecha. Lugar. Mansión Tosaka. Hora. 9:33 de la noche. Habitación. Habitaciones subterráneas. Aunque no vivan en la casa principal, Kiritsugu e Irisbiel, a pesar de ser de familia de primera clase, que ocupando el segundo y tercer puesto en la jerarquía de Japón, la casa Emilia Elizabeth donde Kiritsugu e Irisbiel viven, solo se puede describir como humilde. Sí, humilde si uno lo compara con las demás casas de familias de primera clase que de igual forma no viven en la familia principal. Como en el caso de la casa Tosaka, la cual tiene el doble de tamaño de la casa Emilia Elizabeth. Donde la casa Emilia Elizabeth despide la vibra de un castillo de un bondadoso rey que tiene un reino próspero, la casa Tosaka solo se describiría como la de un noble que muestra la riqueza de sus tierras. Eso es la que uno percibirá primero si visita la casa Emilia Elizabeth o la casa Tosaka, siendo el contraste del uno de lo otro, pero comparten una similitud, un secreto a voces que solo familias de primera clase saben. Ese secreto es que debajo de la casa Emilia Elizabeth y la casa Tosaka, existen habitaciones subterráneas. ¿Y por qué es un secreto a voces? Simple, ya que es lo mismo que tienen escondido las otras familias de primera clase que forman parte de las 47 principales familias de primera clase que gobierna Japón en las sombras. Pero volviendo a las habitaciones subterráneas, si uno logra ingresar, vería varias cosas en esas habitaciones, como una habitación que tiene cosas simples como un equipo de ejercicio. Como también una habitación que repleta de una variedad de armas como ametralladoras, pistolas, rifles, escopetas, etc., también armas simples como espadas, lanzas, navajas, etc., pero hechos de los metales más duros de la tierra. Como si fuera poco, también hay una variedad de trajes, hechos con una tela que es más dura que el acero y más flexible que la goma, pero con la suavidad de la mejor tela, esa tela puede resistir las balas de los tanques. Incluso hay una habitación de despertar Esper, ¿para qué sirve? Simple, ya que cuando un Esper despierta a veces tienen una reacción que a veces es muy vistosas, como también muy violentas a veces. Es ahí donde entra la habitación de despertar Esper. 1. Para evitar que cuando una persona despierta sea visto por la población normal. 2. Para evitar que hayan heridos por las personas que pasan por el despertar. Como la situación que se desarrolló ahora, donde las paredes que están cubiertas de acero que parecía que nada les podía causar rasguño alguno, ahora tienen cortes de 1 metro de largo y profundidad, si fuera poco, en el piso hay cráteres que parecía como si algo lo hubiera carcomido. Todos estos daños fueron causados por una chica pelinegra grisáceo que ahora está desmayada en el suelo donde la destrucción es mayor.
Para saber lo que pasó, solo se necesita regresar un POC 0 antes para saber lo que pasó. 2 horas antes. Pofto Saga Sakura. Los días de Sakura en esta semana, solo se podrían definir como caóticas. No solo por la investigación que se hicieron a cada estudiante por alguna razón, sino también que semana no paran de hablar del video que se filtró dentro de la academia, de lo que pasó dentro del estadio ese día. Las chicas de su clase que vieron el video, empezaron a alabar y admirar a Shirou toda la semana, ya que la situación fue como el cuento de un caballero de hermosa armadura que salvó a la damisela en apuros, cosa que hizo chillar de emoción a las chicas. Eso no era nuevo para Sakura, era cierto que Teppei era guapo, más guapo que Ritsuka, pero su actitud descarada y desagradable alejaba a las mujeres cuando estaban en la secundaria, aunque no sabía por qué no pasaba lo mismo cuando asistían a una fiesta de una familia de primera clase. Pero desde que llegó a la Academia Onomura, las cosas cambiaron, ya que todas las mujeres de primera clase y segunda clase estaban persiguiendo a Teppei con más fiereza. Incluso las antiguas compañeras que antes no soportaba sus actitudes descaradas cuando estaban en la secundaria, ahora lo buscan como animal en celo, que si no fuera por su hermana Ilya que puso un alto a las mujeres, lo más seguro que estuviera rodeado por todas ellas ahora. Después de que vieran el video, lo más seguro es que las chicas hubieran desobedecido la orden de Ilya si no fuera porque Teppei faltó toda la semana. Ni hablar de su relación con su novio Shinji que ahora se encuentra en un punto inestable con lo que pasó ese día. Pero eso no se compara con lo que pasó hoy, más específicamente después de la cena, su padre les dijo que lo siguiera, su hermana se veía seria, como si supiera lo que iba a pasar. Decir que estaba nerviosa era poco, su padre siempre tenía una expresión seria y elegante, pero ahora solo tenía seriedad en esa mirada, solo hacía esa expresión cuando pasaba algo importante. Solo le ha dirigido esa expresión a ella cuando decidió aprender el mundo de los negocios de su familia o cuando le pidió a su padre que rompiera el compromiso que tenía con Teppei. Así que esperaba muchas cosas, pero no espero que la llevara al sótano de la casa, un lugar que hubiera parecido una mazmorra si no fuera por las luces automáticas que iluminaba su camino. Aunque nerviosa, no dijo nada, tampoco dijo nada cuando su padre entró en una habitación que tenía cosas viejas de su familia, donde simplemente tocó algunas partes de la pared para que un lector de retina se hiciera presente. Eso la sorprendió un poco, pero lo que se llevó su sorpresa total fue después de que su padre pusiera el ojo en el lector de retina, ya que una pared se abría como si fuera un ascensor que reveló una nueva habitación, era grande pero de igual manera vacía. Dicha habitación resultó ser un ascensor, porque cuando los tres entramos en la nueva habitación la pared se cerró, su padre presionó un botón y la habitación se sintió como si empezara a bajar. Aunque tenía preguntas no dije nada, ya que la mirada de mi hermana me decía que no hablara, más porque su padre empezó a hablar. Sakura, este mundo ha pasado por varios cambios, más exactamente este mundo ha tenido dos grandes eras que tuvieron un inicio y un final antes de llegar a la nuestra, la era del hombre, no sabemos con exactitud cómo eran antes cada era, pero sí sabemos el nombre que tenía cada una. La era de los dioses y la era de las hadas, pero las palabras que empezó a oír de mi padre eran como si empezara a decir una historia, me confundió un poco pero seguí oyendo tratando de hallarle sentido. Los cuentos, los folclores, poemas y epopeyas de la mitología griega, mitología mesopotámica y otras mitologías, aunque no lo creas, son más ciertas de lo que crees, los cuentos de hombres que pueden derrotar ejércitos. Ellos solos, destruir o levantar montañas con sus manos, era hecho que antes se dieron lugar en la tierra. Dijo Tosaka Tokiomi dejando a su hija con una expresión de incredulidad. Por lo dicho por su padre, ella hubiera creído que era una broma, si no fuera que supiera que su padre no es de los que bromean. Cuando ya no aguantaba la curiosidad y estaba a punto de preguntar algo, las puertas del ascensor se abrieron dando la vista de otro espacio. Un espacio con varias habitaciones que la hacían sentir como si hubiera entrado a la base de alguna organización secreta y las máquinas de aspecto futuristas que se podían ver por unos cristales no ayudaban. Después empezaron a caminar por las habitaciones mientras seguía y oía todo lo que decía su padre, hasta llegar a una habitación que estaba habitada por personas en bata de laboratorio que caminaban de un lugar a otro. Pero en la era del hombre, hubo un cambio, ya que antes, la era del hombre estuvo gobernado por héroes y magos, pero hubo un evento que se llamó el fin de la era mágica, ya que Salomón el rey de la magia, extinguió ese poder en mayoría de los humanos. Golpe chirrido a pesar de lo que oía de su padre, su atención fue atraída hacia las personas que estaban haciendo cosas increíbles. Una persona que peleaban con mechas.
Pero no era como lo que vio en ese día, donde Teppei peleó con ese mecha. Además la pelea no era con los antiguos mechas que están en la Academia Onomura con la que Teppei peleó, sino con unos modelos que nunca había visto. Esos mechas se movían a una velocidad que solo creyó posible en su modo de carrera, pero lo increíble era las personas que seguían el ritmo de los robots, tanto en velocidad como en fuerza, si los golpes que la persona intercambia con el mecha es una indicación. Los pocos magos que quedaron al principio estaban felices ya que habían más recursos para ellos mismos, pero hace aproximadamente más o menos 1000 años, viendo que con el tiempo menos magos había apareciendo en su familia, llegaron a la conclusión que los magos se extinguirán. Los magos obtuvieron sus fortuna a base de poder, ya que no había humanos que les hiciera frente, a excepción de los héroes, pero sin la magia que les dé esa ventaja no durarían mucho. Los pocos magos puros que quedaron en todo el mundo se unieron, con el único propósito de crear algo que los hiciera estar por encima de las masas. Explosión. Mientras oía y procesa lo que su padre se estaba diciendo, la mayor parte de su atención estaba en el mecha que acaba de ser destrozado. Ya que la persona con la que peleaba el mecha sufrió una transformación que lo convirtió en una especie de hombre de acero que procedió a partir al mecha por la mitad con sus propias manos, causando una explosión que hizo que algunas partes de la máquina salieran volando hacia ellos. Congelar. Antes de que ella entrara en pánico, su padre movió casualmente la mano, creando de la nada una pared de hielo que detuvo los restos de la explosión. Por suerte encontraron a un sujeto que tenía un poder que lo hacía estar encima de las masas, un poder que dependía de la magia, era fuerte, pero los magos lo eran más, así que atraparon y lo estudiaron. Como resultado crearon un suero que hacía despertar un poder diferente en cada individuo. El poder que reemplazó a los magos, lo llamaron despertar, personas con habilidades especiales, mejor conocidos como Esper. Dijo Tokiomi lo último con aires orgullo y superioridad, antes de girarse hacia ella y decir: Sakura, te puedo dar la bienvenida al mundo iluminado por la luna. Ahora tienes la posibilidad de formar parte de este círculo de personas superiores que controlan a la humanidad en las sombras. Después de procesar lo que había oído y visto Sakura, solo pudo decir lo siguiente: entonces los Esper existen, y lo que me acabas de decir es verdad, Otou-sama. Fue lo que dijo Sakura a modo de incredulidad y confirmación a lo que su padre le contó, aún con incredulidad a pesar de lo que sus padres le acaban de mostrar. Sí, exclamación de cierre, fue la palabra de confirmación al mismo tiempo que dijo el dúo de padre e hija al lato saga menor. Veo, haga. Desmayo, fue lo último que dijo Sakura antes de desmayarse por todo lo que descubrió en poco tiempo. Por suerte su hermana Rin la atrapó antes que cayera al suelo, como si hubiera esperado esa reacción de ella, ya que eso fue lo que le pasó a ella antes. Después de recuperarme de mi desmayo, fui guiado en la oficina de mi padre en estas instalaciones, en la cual pregunté calmadamente a mi padre porque solo ahora le contó a ella, por lo que sabe su hermana Rin ya tuvo esa charla antes. Aunque me sentí triste por ser excluida, sabía que deberían tener un motivo, ya que su hermana Rin la quería demasiado como para no compartir ese secreto a menos que ese sea dañino para ella. El motivo fue que el despertar de un Esper tiene varios requisitos. 1. El Esper obtiene un poder relacionado con la imagen más fuerte que se genera en su subconsciente, lo que significa que si muestra cosas relacionadas con el mundo iluminado por la luna antes del despertar, la imagen más fuerte que uno tiene en su subconsciente tiene la posibilidad de desaparecer u obtener varias, haciendo que el despertar falle o sea un éxito obteniendo varias habilidades, aunque también existe la posibilidad de obtener el físico de un Esper, pero sin ninguna habilidad que uno obtiene al despertar. Le pregunté por qué el despertar no se intenta a una edad más temprana, a lo que me contestó que ahí entra el segundo requisito. 2. Tiene que tener la edad de 16 años para que el suero sea 100% seguro. También pueden intentar el despertar a los 15 años de edad, pero el suero solo será 90% seguro con 10% dañino y si fuera poco se añade 10% de que falles el despertar. O sea que si tienes 16 años y fallas el despertar, no te sucede nada, pero si tienes 15 años e intentas el despertar, tienes añadido una garantía de 10% de fallar y sufrir daños que cause la muerte. Uno creería que por cada año menos, el porcentaje de fallo solo aumentaría un 10% en daño, pero no es como uno piensa. Si intentan el despertar a los 14 años, uno tiene un porcentaje del 50% de fallar y morir. Las posibilidades siguen bajando por cada año a grados ridículos, con el tiempo logrando estimar una posibilidad. Hasta 13 años tiene un 10% de posibilidades de despertar. 12 años tiene un 1% de despertar. 11 años un 0,1% de despertar.
10 años tiene un 0,01% de despertar. 9 años tiene un 0,001% de despertar. 8 años tiene un 0,0001% de despertar. 7 años tiene un 0,00001% de despertar. 6 años tiene un 0,000001% de despertar. 5 años tiene un 0,0000001% de despertar, debajo de esta edad es una muerte segura. 3. No tiene que tener ninguna enfermedad congénita, una persona que intente pasar por el despertar así solo tiene un 0,001% de probabilidades de despertar incluso si tiene 16 años, pero si por casualidad despierta, la enfermedad que lo atormentaba desaparece. 4. No todos pueden pasar por el despertar, solo personas que tengan el potencial de ser experts pueden intentar el despertar, se puede saber fácilmente al poner una gota de sangre, saliva o algo que tenga el código genético de la persona que quiera despertar en un químico especial que si cambia de color significa que tienes potencial de ser un expert. 5. El quinto requisito está relacionada con el primero, ya que después de enterarse del mundo iluminado por la luna o ver algo similar, tiene un tiempo mínimo de 24 horas para decidir si quieren despertar o no, ya que ese es el tiempo que la imagen en el subconsciente permanece en su estado más puro. Pasando las 24 horas, la imagen en el subconsciente tiene una alta posibilidad de desaparecer o ganar varias. 6. Uno tiene que estar consciente para ver su propio poder, ya que una vez hubo un experimento, donde hicieron que varias personas que tenía el potencial de despertar, pasarán el despertar dormidos, ellos vieron la manifestación de su poder, pero cuando el sujeto de pruebas despertó y le preguntaron que utilizará su poder, lo cual mostró dos resultados, el primero resultado fue como si despertaran por segunda vez al mostrar su poder, el segundo resultado fue que no importar cuánto lo intentará no pudo manifestar su poder aunque le mostrarán por video cuál era su poder. Las circunstancias donde uno estaba inconsciente por heridas y sin saber del lado iluminado por la luna y logró despertar, decían que uno tiene que esperar para que ellos mismos vean su poder que se manifiesta por accidente para que la imagen en su subconsciente se solidifique, para después poder hablar del lado iluminado por la luna. Si le cuentan del lado iluminado por la luna sin que ellos manifiesten su poder, corren el riesgo que no se solidifique la imagen en su subconsciente y no puedan usar su poder después. La única gracia ganadora es que al menos conservan el físico esper por si eso pasa, o no manifiesta un poder esper al no ver su poder. Lo que confirma que una vez que el poder esper es sentido o visto los ojos por el esper despertado, la imagen que está en el subconsciente se solidifica y por eso puede usarlo, además de ya no cambiarlo. Eso eran los requisitos que me dijo mi padre, aunque son duros los requisitos, tienen que seguirse para el despertar de un esper. Pero aunque uno siga a los pasos, también está la posibilidad de no despertar. Claro que pueden volver a intentarlo, pero tiene que ser dentro de un año, ya que si intenta antes de ese tiempo es una muerte segura. Y bien Sakura, ¿qué decides? Sé que falta para que cumplas los 16 años, pero los días pacíficos que tenían esta ciudad se están acabando, ya que los problemas se están presentando cada vez más. Tú y tu hermana estuvieron involucrados en 1. Yo y tu hermana nos gustaría que tuvieras poder para defenderte antes de que los días pacíficos se acaben. Dijo Tokiomi con una expresión de preocupación por primera vez en su cara, algo que es compartido por su hermana mayor. Al final, después de pensarlo, acepté la propuesta de mi padre de pasar por el despertar. No sabía por qué tomé esa decisión, tal vez por emoción de poder hacer algo sorprendente, tal vez porque quería distraerse de lo que pasó este mes, pero lo que sí sabía es que ella había tomado esa decisión. Tranquila Sakura, con la pócima que tomaste, estarás a salvo aunque no logres despertar. Dijo Rin con ánimos a su hermana menor para que no esté nerviosa, aunque sea ella la que esté más nerviosa que ella. Sakura solo pudo dar una sonrisa para tranquilizarla viendo a través de ella, pero recordando lo que su padre le dio de tomar, la cual era una pócima que según él, haría que el despertar sea seguro para los menores a los 16 por si fallan en el despertar. Lo cual le hizo preguntar de por qué no todos toman esa pócima antes de hacer el despertar, pero solo contestó que los materiales para hacer esa poción no son algo que se puede conseguir fácilmente, incluso si su familia tiene el dinero más que suficiente para comprar lotes de esa poción. Solo tuvo suerte de encontrar los materiales esta semana, esa también fue una de las razones por la que decidió revelar ese secreto y no esperar a que cumpla los 16 años. No le contó eso antes porque quería ver si tenía la determinación de despertar aún sabiendo las consecuencias. Recuerda Sakura, solo tienes que presionar el botón para que se inyecte, no importa qué lugar elijas para la inyección, solo tienes que asegurarte que el 30% sea inyectado.
dijo Tokiomi desde afuera de la habitación, viendo a su hija a través de un cristal que aguantaría los golpes de un esper poderoso. La voz de él y su hija llegaba a través de una bocina a la habitación donde se encuentra su hija menor. También había otras personas, unas que tenían bata de laboratorio que monitorean todo lo que pasa, también para medir a qué nivel futuro que lograrán llegar basando en la energía que un esper desprende al despertar. También hay enfermeras y doctores. Por si pasa algo malo y recibir atención médica de inmediato, dos caras conocidas están en ese lugar, ya que los vio varias veces cuando estuvo de visita por Tepei en el hospital. Empieza. ¡Ay! Respondía mi padre mientras veía en mi mano un cilindros que contenían un líquido verde. Dudó un poco pero decidió inyectar en su hombro izquierdo. Inyectar 5 segundos. 15 segundos. 30 segundos. 60 segundos. 120 segundos. No pasó nada por unos minutos, por lo que dijo su padre, la inyección tiene efecto en 15 segundos mínimo y a ni más tardar sería 30 segundos, si hubiera tenido 16 años y no pasaba nada, significa que falle en el despertar. Incluso su padre y hermana se dieron cuenta de ese hecho, ahora tienen una expresión de horror por la perspectiva de que ella hubiera tenido una muerte dolorosa porque no despertó y alivio porque ella tomó esa poción, por lo que no hubo consecuencias. Pero ahora tienen una expresión de preocupación ya que eso significa que ahora no tiene una forma de defenderse. Otou-sama, Mee-san no tiene que preocupar. Cuando estuve a punto de decir que no tenía que preocuparse, todo se volvió negro. Puff tercera persona. Puff tercera persona. Bueno, eso fue decepcionante. Cierra la boca, Romaní, recuerda lo que te dije. Reprendió el director Ron a su hijo por no tener tacto. El cual estaba rápidamente cerró la boca, recordando lo que le dijo su padre cuando llegó aquí. Desde que su padre le contó del lado ilimitado por la luna, él no pudo evitar interesarse, su padre le dijo que si se metía en ese lado ya no podía salir fácilmente. Al final la curiosidad le ganó, lo cual su padre le enseñó el lado iluminado por la luna, lo cual se arrepintió después, ya que tuvo que operar varios pacientes con heridas graves, que la menor sería la amputación de un brazo y la más grave sería en un estado que se preguntó cómo estaban vivos, solo para que en una semana se recuperara como mínimo o en un mes a lo mucho. Ahora estaba presenciado cómo una persona pasaba por un despertar, ese era el plan, aunque había un porcentaje 10% de que fallara, no espero que ella fallara, al menos se salvó de ver morir de una forma horrible a una hermosa niña por la poción que su padre hizo. Esa era una de las cosas nuevas que ha estado aprendiendo de sus padres, necesita tener un buen cerebro y unas manos muy hábiles para aprender lo que su padre le estaba enseñando. Pero volviendo con el tema del despertar, él ahora estaba recordando lo que su padre le dijo. Después de los 30 segundos, él sabía que Tosaka Sakura había fallado, convirtiéndose en un producto defectuoso o falla, ahora que sabe cómo es el mundo iluminado por la luna, sabe que un producto defectuoso es algo que no es muy recibido en una familia del estatus como los Tosaka. Aunque Tokiomi ama a su hija menor, no podrá hacer nada si la rama principal Tosaka decide que ella ya no es merecedora del apellido Tosaka. Como el jefe actual de la familia Tosaka, él antes habría podido haber defendido a su hija si salía defectuosa, sin contar su estatus de prometida de Emilia Tepei, que él ahora sabe que tiene un gran peso. Pero el haber cancelado el compromiso con alguien con tal estatus, hizo enojar a la rama principal Tosaka que amenazó con quitar a Tokiomi su estatus actual de jefe de la familia Tosaka, algo que solo conservó por ser el más poderoso esper de su generación. Ahora que su hija no tiene el compromiso y ahora es un producto defectuoso, lo más seguro es que la expulsen de la familia Tosaka, quitándole su apellido, incluso si Tokiomi interviene y está dispuesto a perder el puesto de jefe actual de la familia Tosaka, no hará mucha diferencia para convencer a esos viejos monstruos que toman las decisiones definitivas, para que Sakura se quede en su familia. Por lo menos tiene su compromiso con Matou Shinji, pero esos viejos no dejarán a Tokiomi o a Rin brindarles ayuda cuando ella se convierta en Sakura Matou. Y también es la razón de por qué su padre le cerró la boca rápidamente. Cuando hay una falla, los padres que son bien arrogantes o no tienen paciencia, generalmente se enojan y se desquita con el hijo por ser inútiles, pero si eso no es suficiente, a veces descargan su ira en los desafortunados o matan a alguien por un ataque de ira. Aunque no tiene que preocuparse por su muerte, porque su padre es demasiado importante para los Esper, además de que está afiliado a la familia Emilia Elizabeth, eso no quiere decir no salga lastimado por un ataque de ira por haber dicho lo anterior. Lo bueno es que Tosaka Tokiomi es uno que se preocupa por la nobleza lo suficiente como para no rebajarse a enojar por lo que dijo antes, pero más vale prevenir que lamentar. Espérame aquí, Romaní, voy a hablar con Tokiomi.
Cuando el director Ron estaba a punto de hablar se detuvo, ya que sintió un miedo, no mejor dicho que todos en la habitación se detuvieron, ya que sintieron el peligro de la muerte. Esper que pueden considerarse fuerte, ahora están en estado de alerta, como si sintieran que algo les va a cortar el cuello. Incluso Tokiomi, que es un esper de alto grado, se sintió amenazado. Él estaba preocupado por el futuro de su hija, cuando de repente sintió esa sensación de peligro. Su hija Rin, al ser todavía un esper de bajo nivel, ahora está arrodillada por la presión que sintió de esa amenaza. Al principio pensó que era un ataque repentino de un enemigo poderoso, así que se puso delante de su hija por si había un ataque repentino dirigido a ella. Le hubiera gustado hacer lo mismo con su otra hija, pero la habitación donde estábamos ella, era más seguro que estar a su lado. ¡Hija! Pero el grito repentino de su hija menor hizo que el color desapareciera de su cara e hizo ver en su dirección. ¡Saku! De igual manera, a pesar de la presión, Rin puso su mirada en la dirección de su hermana menor con preocupación en su voz, pero luego su expresión se llenó de miedo y horror cuando vio en su dirección algo compartido por Tokiomi, ya que él logró identificar de dónde venía la sensación de peligro. Peligro que provenía de su hija menor, quien después del grito inicia se quedó estática en su lugar. Crackbone. Chirrido. Golpe. Romper. Corte. Todo pasó en un instante. Toda la habitación quedó hecha un desastre donde estaba su hija. Ella había despertado. Liberó ataques que destruyeron todo a su paso. El esper, que se había convertido en un hombre de metal antes, tuvo la desafortunada suerte de ser decapitado. Después de recibir uno de los ataques que atravesó el cristal, aunque se había convertido en un hombre de metal, el ataque lo atravesó como si fuera de mantequilla. A Tokiomi le hubiera gustado haber evitado su muerte, pero otro ataque estaba dirigido a él, lo hubiera esquivado y le hubiera ayudado. Pero su hija mayor todavía se encontraba a su lado, así que priorizó la vida de su hija. Logró detenerlo, pero se sorprendió de que el ataque lo hubiera arrastrado unos centímetros hacia atrás, ya que él es un esper de alto nivel. Pero de igual manera como de repente apareció ese peligro, de igual man desapareció como un viento que se lleva todas las hojas con él, dejando a Sakura desmayada en el suelo, que si no fuera por la destrucción que está a su alrededor, uno pensaría que fue una ilusión lo que vieron, dejando a todos en silencio. Potencial de crecimiento, nivel 11. Fue lo que dijo Romani, rompiéndose el silencio en la habitación. Él apenas había quedado consciente por lo sucedido, fue lo único que dijo al leer los resultados en la pantalla de manera inconsciente, antes de desmayarse. Dejando a Tokiomi sin saber qué sentir, tenía un conflicto entre felicidad por el potencial de su hija y preocupación por lo que mostró. Lo que sí sabía de este resultado, es que era otra señal de que los días pacíficos se estaban acabando. Puff, tercera persona. Tiempo. 8 días después del accidente Mecha. Lugar. Mansión Fujimura. Hora. 11:33 de la noche. Habitación. Cuarto de entrenamiento. Golpe. Dididididi, se escuchó un fuerte golpe en una habitación, la cual está repleta de equipo de entrenamiento, cosas clásicas como pesas, caminadora, etc., como también equipo moderno como la máquina que acaban de ser golpeada. 227 kilogramos de fuerza, la cual con una voz mecánica y robótica dice el resultado de la fuerza de ese golpe. Quien dio ese golpe fue un joven de cabello negro que estaba en ropa deportivas, jadeando por el cansancio, pero no satisfecho con ese resultado, vuelve a preparar su puño para golpear, solo que esta vez un brillo dorado cubre su puño cuando da el siguiente golpe. Golpe. 390 kilogramos de fuerza y de nuevo, la V0Z mecánica y robótica de la máquina da el resultado, sorprendentemente diciendo una cantidad mayor de fuerza que el anterior. El brillo dorado que cubrió el puño del pelinegro, había aumentado el poder con el que golpeó. Pero el pelinegro aún no estaba satisfecho con el resultado, se estaba preparando para dar otro golpe con el mismo brillo dorado. Sape, pero un golpe en la parte posterior de su cabeza detuvo su acción. Al voltear para ver el culpable, lo que lo saludó fue una pelinaranja que lo veía un poco molesta. «Auru, Gudako, ¿por qué?», preguntó Ritsuka un poco resentido su hermanas por el golpe repentino. La mencionada solo se le quedó viendo como si fuera un idiota más grande que haya visto. «Nii-san, ¿acaso te haces el idiota o eres idiota?», lo dijo Gudako, ignorando lo que dijo anteriormente su hermano Ritsuka. Antes de que él pudiera replicar siguió hablando. «Suspiro, estás tan absorto entrenado que no te has dado cuenta que ya llevas 4 horas de entrenamiento continuo, tu cuerpo ha empezado a temblar y no te has dado cuenta». Soltado un suspiro de cansancio, Gudako explicó con paciencia a su hermano mayor, pero un poco molesta ya que no es la primera vez que le ha dicho eso a su hermano. ¿Cómo? Y pero si apenas eran las 10:45 la última vez que verifiqué, además ya casi logro mi siguiente Abank,
Ritsuka cae de rodillas soltado un quejido de dolor que detuvo sus quejas, como si su cerebro al fin hubiera registrado el cansancio y el dolor por el sobreesfuerzo del entrenamiento. ¿Ves? Si no te hubiera detenido habría sido como el primer día cuando despertamos donde quisiste aumentar tu fuerza. Rápidamente, al final no pudiste moverte un día entero por el sobreesfuerzo que distes, por suerte era sábado, así que tuviste un día entero para recuperarte, no podría imaginar el lío que haría Ushi si no hubieras ido a la academia. Dijo Gudako mientras ayudaba a su hermano a sentarse. Ella recordaba cómo después de que ellos despertaran, su hermano empezó a entrenar como loco el primer día, y si fuera poco utilizando sus poderes sin cuidado, aunque sus padres le dijeran que no los utilizaran demasiado. Al final por entrenar y utilizar sus poderes en exceso, su hermano se quedó postrado todo el día en la cama. Los cual no debería de ser un problema ya que uno hubiera pensado que ya aprendió la lección, pero su hermano no. Durante toda la semana él siguió haciendo lo mismo, entrenando sin cesar que si no hubiera sido porque ella lo detuviera, digamos que hubiera terminado un total de 4 días en cama sin poder moverse. Sé que quieres hacerte fuerte, pero debes de recordar que acabamos de pasar por el despertar, tenemos buenos niveles de crecimiento, pero hay que conocer el límite de nuestra fuerza. Padre tuvo que darte una paliza para que no pensarás en entrar a esos mini mundo antes de que estés listo. Aunque sus molestias son palpables, ella todavía aconseja a su hermano con un tono de preocupación, ya que al final de cuentas es su hermano. Lo sé Gudako, pero tengo que hacerme fuerte. Antes creía que en este mundo la ley y la justicia eran los que mandaba, pero nuestros padres nos hizo ver que en realidad solo los fuertes, ricos y poderosos son lo que mandan. El secuestro de nuestra niñez es prueba de eso. Dijo Ritsuka con frustración, ya que él recuerda que cuando eran pequeños, fueron víctimas de secuestro, que si no hubiera sido por una chica de cabello violenta que los salvó, lo más seguro es que hubieran perdido todo, incluso la vida. Si no hubiera sido porque nuestra familia se afilió a los Semilla, lo más seguro es que todos estuviéramos muertos, así que por eso me haré fuerte, lo suficientemente fuerte como para defender a nuestra familia, para ya no depender de los ellos, me volveré un esper de alto grado. Dijo Ritsuka con convicción después de recordar el pasado. Eso hizo que el enojo y la molestia que tenía Gudako hacia su hermano disminuyeran un poco, ya que él se esfuerza por su familia. Pero también se molestó más, ya que el pensamiento simple de su hermano no va más allá de solo solucionarlo los problemas con sus puños. A menos que sea lo suficientemente fuerte, como los Esper más fuerte, donde uno puede hacer sus propias leyes, uno todavía necesita de los demás. El tiempo y los recursos que uno necesita para hacerse fuerte, son demasiado como para que su familia se lo permita, sin contar las consecuencias de ya no recibir la protección de la familia Emilia. Además pronto seré capaz de superar a Emilia, podré proteger a Mas y a ti, dijo de repente Ritsuka con determinación y una sonrisa confiada. Sacando a Gudako de sus pensamientos, si hubiera sido en el pasado esas palabras hubiera hecho que ella se tranquilizara. Pero al oír lo que dijo Ritsuka, hizo emerger la ira en ella, ya que él sigue olvidando a alguien, a pesar que ella se lo recuerde a diario. Lo cual Ritsuka de percato al instante, preguntado en su mente el por qué el enojo repentino de ella, pero como si leyera su mente, ella dijo, Nii-san, ¿y tu novia qué? Con voz grave y enojada Gudako dice la razón de su enojo, denotando cada palabra para que entienda el por qué su enojo. Ella sabe que su hermano le gusta Mash, pero él tiene una prioridad llamada novia. Ella se pregunta por qué aceptó ser novio de Ushi aunque le gustará Mash. Si no fuera porque ella se lo recuerda, él habría olvidado que Ushi es su novia. Pero volviendo al tema, Gudako esperó una explicación de por qué no incluyó a Ushi en sus prioridades, pero lo siguiente que dijo hizo que se decepcionara de él. Cierto, lo siento, lo olvidé, también protegeré a Ushi-san. Dijo Ritsuka apresuradamente mientras movía los brazos lado a lado, haciendo como si no fuera la gran cosa. Su comportamiento solo hizo a Gudako le dieran ganas de golpearlo de nuevo, pero solo pudo soltar un suspiro de frustración e irse para dejar pasar su ira, dejando a un desconcertado Ritsuka sentado allí. Su hermano es muy idiota a veces y no mide sus palabras, solo espera que su hermano no siga metiéndose en problemas, ya que con su forma de ser, lo más seguro es que no deje pasar un pequeño insulto y termine convirtiéndolo en algo grave. Tal vez fueron las palabras de Ritsuka, pero ella y él, esa noche soñaron con lo que pasó en su niñez, de la chica que los salvó, no recordaban su rostro pero sí su nombre Raichu. Puff tercera persona. Tiempo. 6 días después del accidente Mecha. Lugar. Castillo Emilia Elizabeth. Hora. 10:33 de la noche. Habitación. Oficina de Kiritsugu. El brillo de la luna ilumina la oficina, que es ocupada por 2 individuos, que ahora uno está diciendo la conclusión de sus investigaciones.
Holmes, ¿alguna noticia de Nick? Preguntó con voz seria Kiritsugu, mientras con manos apoyaba su barbilla dado la impresión de parecer tranquilo, pero al referirse a esa persona su voz se oía el resentimientos, su sirviente de mayor confianza. Holmes no se inmutó, el cual solo dijo una palabra: negativo. Al no tener resultados, Kiritsugu se tranquiliza y dijo con una voz calmada lo siguiente: ¿alguna familia o clan ha intentado interferir con nosotros? Sin cambios. Infiltración de espías en nuestra empresa. Encontrados, fueron interrogados antes de ser atendidos con cero es debido. ¿Cuántas familias afiliadas a la nuestra se han separado de nosotros este mes? 4. Razón. Cada una de las familias tuvieron 2 o 3 miembros que llegaron al nivel 7, las 4 familias formaron una alianza para poder sobrevivir sin nuestra protección y separarse de nosotros. ¿Cuántas de ellos siguen de pie? 0. Veo, ¿cuánto tiempo duraron y la razón de sus caídas? Una semana. La familia que más duró fue la familia llamada Kusaiai, el cual uno de sus miembros en secreto llegó al nivel 8, el cual mató a los niveles 7 y su familia hizo una masacre a las demás familias. La familia Kusaiai se quedó con sus propiedades. El nivel 8 tenía la intención de utilizar los recursos de las demás familias para llegar al nivel 9. Heracles fue la razón de su muerte. Sí, los sobrevivientes vinieron a nuestra casa pidiendo ayuda la semana que el joven maestro todavía estaba en recuperación. Como vi que todavía estarían ocupados, di la orden a Heracles para despachar al nivel 8 que se creía listo. Lamento tomar acción sin su permiso, Kiritsugu-sama. No tienes que pedir perdón, Holmes, estoy agradecido de que tomarás parte de mi trabajo. Hiciste bien en tomar esa decisión. ¿Y qué pasó con los sobrevivientes y las propiedades? No hay de qué, Kiritsugu-sama, los sobrevivientes se han unido a nuestras filas, claro, no sin antes firmar un contrato de lealtad hacia la familia. Las propiedades y empresas de las que se adueñó el nivel, fueron confiscadas y ahora pertenece a la familia Emilia Elizabeth. Estas eran las respuestas de Holmes a las preguntas que hacía Kiritsugu, el cual solo pregunta las cosas de importancia primero. Si algo cambia le pone más atención a las cosas que pueden resultar importante, como lo que sucedió con las familias. Muchos diría que tienen mucha autoridad para ser un simple mayordomo, pero Holmes, el jefe de los mayordomos, no solo dirigía a los demás mayordomos y hacía la comida, por ahora, para la familia Emilia Elizabeth. Su principal trabajo es la recopilación de información de lo que pasa en los negocios, las familias, incluso en los negocios más turbios que hace la familia Emilia y Elizabeth. Kiritsugu puede decir con una sola mirada si una persona es leal a una familia o una vil rata traicionera. Y puede decir que si Holmes participara en competencia de personas más leales del mundo, aunque no ganaría el primer lugar, sí masacraría a la mayoría, lo cual demuestra que tan grande es su lealtad hacia él e Irisbiel, así que le pueden dar tanta autoridad sin preocuparse de ser traicionado. Claro que hay personas que no puede leer con exactitud, como personas pura e inocente de corazón o un buen idiota como ejemplos. En algún lugar de la mansión Emilia Elizabeth, una peligrosa Lila estornudó por alguna razón. En otra habitación, un pelirrojo envuelto vendas también estornudó, por alguna razón también se sintió ofendido. Pero volviendo con Kiritsugu y Holmes soltó un suspiro de cansancio y empezó a decir lo que tenía en mente. A veces me pregunto por qué las personas son tan ambiciosas, a veces, quieren más de lo que ya tiene. Dijo Holmes sin comprender la lógica de los demás. Claro que la familia Emilia Elizabeth se beneficia al dar protección, pero en comparado con lo que exigen la mayoría de las demás familias de primera clase, la familia Emilia Elizabeth se puede considerar muy generosa. Esa respuesta lo sabemos muy bien, Holmes. Los tratos y beneficios que le dimos era beneficioso para ambos, pero la codicia cegó sus juicios, haciéndolos querer más de los que ya tenían en exceso. Cuando se separaron de nosotros su vida y muerte ya no era de nuestra incumbencia. Dijo Kiritsugu fríamente sin ninguna emoción en su voz, con indicios de cansancio, aunque no es un evento recurrente que las familias afiliadas a la familia Emilia Elizabeth rompan sus lazos con ellos, pero ha ocurrido con la suficiente frecuencia como para ya no sorprenderle. Cualquiera que lo oyera diría que no tiene corazón, pero los que lo conoce bien, saben que no es así, como por ejemplo la persona que tiene delante de él. Kiritsugu-sama, esa personalidad fría que muestra, aunque ha pasado bastante tiempo, aún no le queda. Gracias, Holmes, por tu preocupación, pero la actitud que muestro es la necesaria para sobrevivir en este lado del mundo. Holmes sabe que su señor en su adolescencia era alguien más amable, animado y tenaz y patriota hacia su país, pero el mundo no es tan bonito que digamos.
Cuando fue a conocer al mundo en busca de fuerza, conoció el peor lado de la humanidad, que siguió viendo incluso cuando regresó, que si no fuera por las demás señoras, lo más seguro es que Kiritsugu hubiera tenido un corazón de piedra. Pero el daño ya estaba hecho, haciéndolo un hombre todo lo opuesto a lo que era antes, incluso tiene un ojo en las fuerzas de gobierno de Japón por si hacen algo sospechoso, solo preocupándose por lo que eran cercano a él. El silencio inundó la habitación después de las palabras que dijo Holmes, ya que temas de más importancia tienen que ser atendidos, no como el jefe actual de la familia Emiya, sino como padre, Kiritsugu Emiya, tienen que ser atendidos. Holmes y Ella han demostrado indicios de despertar. Preguntó Kiritsugu después de un tiempo, aunque parecía tranquilo en la superficie, en el interior era todo lo contrario. Confirmado. Dijo Holmes con calma una sola palabra, Kiritsugu quien no se inmutó por lo que le pasó a las demás familias, esa sola palabra fue más que suficiente para hacer que Kiritsugu pareciera envejecer. 10 años. Holmes teniendo tacto no dijo nada más y esperó que su maestro se recuperara, algo de lo que estaba agradecido Kiritsugu. Puedes proceder Holmes. Fue lo único que dijo un Kiritsugu ya tranquilo, el mencionado Holmes con tranquilidad empezó a decir lo que sabe. Kiritsugu-sama, desde que Ilia-sama se recuperó de la enfermedad que la atormentaba, ha empezado a demostrar una mejora física excelente, desde una constitución mediocre a una constitución que ha empezado a competir con los mejores atletas olímpicos. Dijo Holmes con tranquilidad y de forma constante, haciendo una pausa para que su señor procesara la información y omitiendo más detalles de la parte de recupero de la enfermedad como pudiera, ya que a Kiritsugu le disgusta recordar esa parte. Esa mejora ocurrió en solo unos meses, así que todas las indicaciones muestran que es un Esper, tiene la fuerza de un Esper nivel 1 y la velocidad de un Esper nivel 1, su crecimiento físico es un talento entre talentos, pero no ha mostrado alguna manifestación de poder Esper, así que todavía no podemos mostrarle ese lado del mundo Kiritsugu-sama. Concluyó Holmes con esas palabras, sacando un suspiro de alivio de parte de Kiritsugu al oír la última parte, pero todavía no menos tenso, ya que todavía falta alguien. Shirou. Dijo Kiritsugu, Holmes no necesito más para saber a lo que se refería. También confirmado gracias al impacto de la primera confirmación, Kiritsugu no tuvo muchos cambios externos, pero eso no impidió el malestar que sintió en el interior al oír una segunda confirmación. Holmes también dio otra pequeña pausa, aunque Holmes no ha dicho mucho en comparación con lo anterior, esa información hizo Kiritsugu que se sintiera cansado, así que para no retrasar lo inevitable, le dio una señal a Holmes para que prosiguieran. En el caso del joven maestro, es más notorio, aunque creo que es mejor ver que oír Kiritsugu-sama. Dijo Holmes mientras presionaba un botón de un control remoto, que hizo que una parte de una estantería se moviera a un lado, revelando una pantalla que empezó a mostrar imágenes de Shirou del día del accidente del mecha, en ellos mostraba cómo salvaba a Da Vinci primero y luego su pelea contra el mecha. Cuando se terminó el video hubo un silencio en la habitación, ya que Kiritsugu y Holmes analizaban toda la pelea, llegando a una conclusión de los parámetros y niveles Esper que mostró Shirou en la pelea. La velocidad de Shirou era normal, lo que equivale al nivel 0 cuando fue en la dirección del mecha, pero de un momento a otro la velocidad de Shirou aumentó casi al doble, si fuera poco le dio un golpe que dejó una pequeña agolladura al mecha, todo por salvar a una niña. En la pelea contra el mecha, donde al principio Shirou mostró casi el triple de velocidad, Shirou mostró la misma velocidad que cuando salvó a la niña, pero el mecha era menos descontrolado y más rápido que Shirou en ese momento. La fuerza y resistencia de un recién Esper nivel 1 no habría aguantado los golpes de un mecha, por las heridas que tenía Shirou después de la pelea, señala que su físico no es de un Esper nivel 2, sino que de un Esper cerca del nivel 2. Así que Kiritsugu y Holmes llegaron a una conclusión, que Holmes no pudo evitar comentar. Por lo que veo, Shirou a diferencia de su hermana, ha demostrado tener el poder de un Esper de mejora corporal, sin contar con el muy posible poder de curación acelerada, uno muy monstruoso para ser exacto, pero por sus circunstancias tampoco podemos decirle nada del mundo iluminado por la luna Kiritsugu-sama e Irisbiel-sama. Dijo Holmes lo último a la nada, pero Kiritsugu sabía que no era así, ya que una especie de cuerda blanca hacía tiempo que había entrado por un hoyo en la pared de la habitación, más exactamente desde que empezaron a hablar de Ilia, tampoco fue discreta que digamos. ¿Y qué? ¿Acaso una madre no puede preocuparse por sus hijos? Saber lo que les pasa es crucial, tener la opinión de los demás también es importante. Y si fuera poco, desde la cuerda se empezó a oír la voz de Irisbiel que resonó por toda la habitación. Puff Irisbiel.
Acostada en su cama estaba una bella mujer de piel blanca como la porcelana y cabellera blanca como la nieve, parece un hada que bajó del cielo para bendecir a la tierra con su belleza y la luz de la luna que brilla sobre agrega unos puntos más, haciendo que su belleza parezca etérea. Ella tenía los ojos cerrados pero no porque estuviera durmiendo, bueno, antes sí, pero ahora N0. Más exactamente se debe a que una parte del cabello de la mujer se había alargado, recomiendo toda la habitación hasta un hoyo en la pared, ese hoyo es en realidad una red de pequeños túneles que conecta a todas las habitaciones. Ella es un esper, su poder es el cambio corporal, puede transformar cada parte de su cuerpo en lo que ella quiera, y cuando se refiere a lo que sea, es lo que ella pueda imaginar o saber, si quiere puede hacer que desde su espalda salga alas si eso desea, si quiere también puede hacer que su cabello se transforme en varios brazos. Eso también incluye órganos sensibles, como receptores de visión y audición o cuerdas vocales, para ver, oír y hablar sin la necesidad de transformar su cabello en ojos, oídos o una boca, todavía pareciendo una cuerda blanca ordinaria. También le puede dar conciencia, nada tan complejo como el pensamiento humano, desgraciadamente, ya que si fuera así, habría hecho un asistente que la ayudara en sus trabajos, claro si ignoramos que puede que su creación se rebele contra ella después. Volviendo al tema, pero si le puede dar comandos simples, como cortar en diferentes direcciones a una persona si su cabello se transforma en 100 cuchillos, o despertarla si Kiritsugu empieza a hablar de sus hijos. Claro que ella ya vio los vídeos, y sabe que sus hijos son esper, hablar con más para saber qué hacer era mejor, ya que los requisitos para despertar a sus hijos fueron muy alejado de lo preferido. Ni hablar del milagro de que su hija despertara a pesar de su enfermedad, aunque ella no es de las que hablar si le pasó lo mismo. Pero ella al menos estaba consciente, lo cual su hija no tuvo la misma suerte, ya que su enfermedad empeoró por la culpa que sintió por cómo terminó Tepe y al final por ella, ya quedó inconsciente luchado entre la vida y la muerte, a pesar del sacrificio de Tepe. Como ella ya había cumplido los 16 años, no tuvieron de otra que apostaron por el despertar para sanar su enfermedad a pesar de las bajas posibilidades, así que estuvo agradecida con todas las deidades cuando Ilya logró despertar a pesar de las bajas posibilidades. Pero aunque los monitores mostraron que tenía un potencial increíble de crecimiento y mostró una manifestación de poder aterrador, pero ella estaba inconsciente, así que no logró ver su poder, sin contar que no pudieron hablar sobre el lado iluminado por la luna. Así que por el bien de su hija Ilya, no le puede contar del lado iluminado por la luna, a menos vea su poder para poder contarle. Incluso fueron tan lejos como advertir a las demás familia de las circunstancias de su hija para que no mostraran nada del lado iluminado por la luna a su hija hasta que despertara o hasta los 17 años, se molestaron pero no iban a hacer algo tan tonto como ganarse su enojo de la segunda y tercera familia más poderosa. Claro, eso ganó el rumor de que su hija era una falla y que solo logró curar su enfermedad y que ellos están esperando que logre un milagro para otro intento cuando cumpla los 17 años. No le gustó que llamaran a su hija una falla, pero eso funcionaba mejor a su favor, ya que cuando veían a su hija, todo tema del lado iluminado por la luna desaparecía, eso decían los informes que recibieron de la escuela en esos meses. También estaba la cuestión de su otro hijo. Le hubiera gustado hacer lo mismo con su hijo cuando tuvo el accidente, ya que el momento de despertar ayuda a sanar las heridas. Si un inválido pasa por el despertar y logra despertar, él logrará caminar después. Pero eso solo funciona una vez y Tepe ya había despertado. Puff tercera persona. Tiempo. 8 días después del accidente Mecha. Lugar. Castillo Emilia Elizabeth. Hora. 6 de la mañana. Habitación. Habitaciones de Raikou. Se podía ver a una bella mujer de unas muy buenas proporciones que dormía plácidamente en su cama, ella soñaba cosas buenas y cosas malas. Más específicamente su vida. Sueño. Primera en nacer en una familia poderosa. No aceptada por su padre al ser mujer. Dada a otros poco después de nacer. Entrenada desde tuvo uso de razón para servir al país. Cuando cumplió los 5 años, se convertía en un arma o en un cadáver. Al final logró convertirse en un arma. Al convertirse en arma, la entrenaron más intensamente. Aprendió todas las formas de matar, incluyendo a utilizar su apariencia. El arma mató poco después. Matar, entrenar y cumplir su misión, era lo único que conocía. Hasta que lo conoció. Onecha, ¿por qué estás tan triste? En esa banca, donde fingía leer un libro cuando en realidad estaba vigilando al próximo objetivo a matar, ese pequeño niño con cabello rojo apareció diciendo esas palabras. No era la primera vez que había matado a un niño, pero como no era un objetivo, dejó que el niño hiciera lo que quisiera, para pasar mejor desapercibida. Ya sé.
Como si le hubiera ocurrido la mejor idea del mundo, el pequeño se acercó y la abrazó. Curiosa, no pudo evitar preguntar sin apartar la vista del objetivo. ¿Por qué me abrazas? Mamá me abraza cada vez que me siento solo o triste. Cuando me abraza siento un calor que viene de mamá que me quita esa tristeza, así que quiero ser como mamá para que ya no estés triste y sola. Dijo, para abrazarla más, pero el niño tenía razón, ella sentía calor, pero ella solo conocía el calor cuando entrenaba, un calor que la cansaba y se sentía desagradable cuando pasaba demasiado tiempo en ello. Pero ese calor era diferente, ese era un calor similar pero no la cansaba, más bien la reconforta y no se sentía desagradable a pesar de que ya había pasado una hora desde que la abrazo. Se había dormido, no supo qué hacer hasta que su madre apareció y se lo llevó, pero por alguna razón no quiso dejar de sentir ese calor. Esa fue la misión más larga que tuvo, pero también la más agradable, ya que ese niño todos los días aparecía en esa banca, la abrazaba hasta asegurarse que le había pasado suficiente calor para hablar, jugaba con él, comía cosas que traía. Fue agradable que un día sentí que mis labios se alzaron. Viva, por fin hice feliz a Onecha. Celebró el niño como si hubiera conquistado el mundo. ¿Feliz? Sí, esa fue la primera vez que me sentí feliz. Esperaba no volverlo a encontrarlo, pero poco después una misión igual a la anterior se me fue dada cerca del lugar donde tuve esa misión. El niño estaba molesto por no encontrarla, pero de igual manera la abrazo. Seguía molesto por su pequeño puchero que tenía, además que no le habló por un tiempo, me dijo que no le hablaría hasta que le dijera su nombre, a pesar que acababa de hablarle, fue un poco gracioso su ingenuidad. Raikou. Le dije mi nombre. Fue lo único que le dio su padre antes de desecharla, eso fue lo único que oí de los que la entrenaron. Raikou, bien, te perdono, pero si desapareces sin despedirte, la próxima vez que te vea, te voy a atrapar y serás mi Pokémon Raichu y yo seré tu entrenador Tei, seremos como Noash y Pikachu, los mejores amigos inseparables. Dijo el niño haciendo una pose que creyó que lo hacía ver genial mientras miraba hacia el horizonte, pero para mí fue gracioso. Ja 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 ja. Ese día me reí por primera vez, lo que causó que se pusiera rojo como un tomate, fue adorable. Pasó lo mismo que en la primera misión, fue divertido. Tuve otra semana alegre, incluso jugamos a las escondidas, nunca me encontró. Pero la misión terminó, no pude despedirme de ese niño. Pero le dije que si no me despedía era porque estaba jugando a las escondidas, si no me encontraba era porque me escondía bien, así que solo tenía que encontrarme. Era una excusa para que no se enojara, ya que sabía que esta vez no habría una tercera misión como la anterior. Tuve razón, tuve varias misiones que estaban lejos de las anteriores. Las misiones empezaron a sentirse mal. Aunque completaba mis misiones sin problemas, me sentía cansada. Pero seguí cumpliendo las misiones sin piedad. Mate todo aquel que amenazaba al país. Mate hombres, mate mujeres, mate ancianos, mate niños, sin distinción y emoción, mate como me había enseñado, mate sin piedad como un arma debía ser. Y mate, 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 mate. Hasta que me pregunte, ¿cuánto tiempo pasó? Días, semanas, meses. No lo sabía. A pesar de hacerlo desde que tengo memoria, ahora las misiones se sentían más largas. Regresé a ese frío rutina, hasta que esa misión pasó. Sí, aquí los tengo, utilice a Raikou para que vea cuánto es nuestra confianza, solo recuerde darme una parte de los derechos de esos juegos para el gobierno de Japón y para mí, esos juegos de realidad virtual tienen mucho potencial de ganancias y crecimiento como para que se los quede esos Esper de bajo nivel, solo porque ellos son Esper nivel 8 se cree que puede hacer lo que quiera, le dimos la oportunidad para que nos entregara esos programas sin ninguna consecuencia pero se negaron. Dijo uno de mis amos que estaba en el teléfono. No era la primera vez que secuestra a alguien, no lo cuestione, solo seguía órdenes. Con que se cree muy listo al creer que puede ir en contra de nosotros, todavía se niega a entregarnos los programas solo porque no tuvo obstáculos hasta ahora, bien, serán por las malas entonces, tiene que ver las consecuencias de desafiar al gobierno y a usted Shishio-sama, SL, pero primero envió a sus críos destrozados en una caja y después matarlo de la forma más lenta posible. No necesitaba órdenes, yo ya sabía lo que tenía que hacer, no era la primera vez que destrozaba a alguien para sacar información. Pero era la primera vez que iba a destrozar a unos niños, aunque había matado a niños antes, pero lo había hecho rápido, preciso y sin dolor. No debía de ser diferente, pero porque me temblaban las manos cuando quité las bolsas que cubría sus caras, más cuando vi a esa niña que se parecía a ese niño con el que pasé tanto tiempo.
Porque me aterroriza el imaginarme que tenía en mis manos a ese mismo niño cubierto de sangre. Hey Raiko, ¿por qué te quedas parada ahí sin hacer nada? Cumple rápido mi orden, ya que tienes una nueva misión pues, parece que Shishio-sama tiene un interés en ti, le gustan las menores además de que eres virgen, así que asegúrate de servirle bien, porque cortas las cuerdas de los niños Hamimano. No sabía por qué lo hice, pero en el momento en que esa niña me dijo que la salvará, mi cuerpo se movió solo. Con el mismo cuchillo con los que los iba a destrozar, los liberé y le corté las manos a uno de mis amos. No perdí el tiempo y corrí con ellos en mis brazos, estaba agradecida que no trajera a más herramientas, ya que no podría usar mis poderes, eso lastimaría sus pequeños cuerpos, más el de la niña. Después de eso pasé unos días cuidando a esos niños hasta llegar donde sus padres, fue difícil, pero logré llegar donde vivían, pero sus padres estaban peleando con otros que eran como yo, fueron derrotados, cuando estuve a punto de abandonarlos y llevarme a los niños lejos. La niña, a pesar de mi advertencia, apareció un momento después de que fueron derrotados, me pidió entre lágrimas que los salvará, al ver su cara y compararla con aquel niño hizo que mi cuerpo se moviera solo, los salvé al matar a mis iguales, no fue difícil, estaban cansados. Huimos, sus padres me dieron la dirección de su única salvación, esa fue la noche más larga que tuve hasta llegar a ese puente rojo. 3 de mis iguales aparecieron y detuvieron nuestro camino, solo había una opción, una que los niños no aceptaron, así que los puso a dormir, sus padres sabían lo que iba a hacer. Luché, peleé y gané tiempo suficiente para que ellos estén a salvo. Pero al amo que le corte la muñeca apareció con más de mis iguales. Raiko maldita, por tu culpa Shishio-sama está enojado conmigo y si fuera poco esos desgraciados llegaron con ellos, pero al menos si te entrego a él me perdonará, hasta que suelta el arma. Ay amo. Ya no había más razones para pelear, ese impulso se me había ido, así que no me moví y respondí instintivamente a esa orden soltado mi ama. Eso causó que una compresión apareciera en el rostro de ese hombre. Quiebra tu brazo. Romper de forma instintiva obedecí antes de darme cuenta, mi brazo estaba en una dirección equivocada en menos de un segundo. No mostré emoción alguna por la acción, con el entrenamiento y lo que pasó en las misiones me resistentes al dolor como para no gritar. Pero eso hizo que el hombre llegara a sus propias conclusiones. Y qué idiota Foot, como nuestra mejor herramienta iba a tener emociones, alguien debió haberte dado la orden de interrumpir mis planes, pero ¿quién? No importa, rápido sube al auto antes de que ellos lleguen. Obedecí, me estaba preparando para subir a la camioneta que tenía a más de mis iguales, iba a regresar a la antigua rutina de antes. Pero la sonrisa de ese niño apareció en mi mente, esa sonrisa hizo que me detuviera, quería ver otra vez esa sonrisa, prepare una vez mi arma, eso alarmó al amo. Mierda, otra orden, matarla antes de que llegue a mí. Luché, peleé, maté a algunos pero eran demasiados y solo tenía un brazo bueno, así que naturalmente perdí. Cuando me iban a atrapar, me se ocurrió una idea. Autodestrucción. Dije para luego saltar del puente, no sé por qué lo hice. Maldición, se suicidio, quien quiera que se metió en mis planes me las pagará. Fue lo último que escuché antes de caer al agua, recuerdo la corriente, como me quitaba el oxígeno, no tenía fuerza a nadar. Pero recordé el calor de ese niño, quería volver a sentirlo, así que de alguna forma salí de allí. No recuerdo lo que pasó después salir del agua, lo sé que caminé sin rumbo fijo, las heridas que me hice de la pelea me cobraron factura, estaba perdiendo la inconsciencia, poco después ya no tenía fuerza, pero el lugar donde estaba me resultó familiar. Con la poca conciencia que tenía calculé mis probabilidades de supervivencia, no dieron buenos resultados, las heridas no eran cosa de risa, iba a morir. Vaya, este era mi final, no temer a la muerte era lo que me enseñaron, así que no le temía, era algo que sabía que pasaría, así que lo acepté. Pero ¿por qué la muerte se sintió tan frío, tan vacía? Pero recordé que ese era el destino de las herramientas, la razón por la existimos. Pero el sentimiento de la muerte me hizo pensar, que era mejor morir sintiendo ese calor. Fue mi último pensamiento antes de quedar inconsciente, no esperaba abrir los ojos. Pero un techo de madera desconocido me saludó al abrir los ojos. Sábanas me envolvían, mis heridas fueron tratadas, pero mi atención estaba en el pequeño niño pelirrojo que estaba durmiendo encima de mí, haciéndome sentir la misma calidez que anhelaba. Te atrape Raichu, ahora ya no te podrás separar de mí. Dijo el niño entre sus sueños. Por alguna razón me sonrojó esas palabras, pero aún no pude evitar decir. Sí, me atrapaste, Master. No sabía qué pasaría pero sabía que de ahora en adelante mi vida pertenecía a ese niño. Pasó el tiempo, su familia me aceptó, fue calidad.
Empecé a mostrar más expresiones, me divertía con el niño, comí comida calidad, incluso me presento a su amiga que hizo en mi ausencia cuando me busco, me sentí celosa por alguna razón. Incluso celebramos su 6º cumpleaños. Pero los días buenos no duran para siempre, eso lo sabía. Tenía razón. Mis antiguos amos me encontraron. Si no fuera por quienes eran sus padres me hubieran llevado enseguida. Solo tenía unos días antes de que me llevaran, ellos me aseguraron que al menos ya no iba a matar. Le informaron al niño sobre eso, incluso le dije que no podía estar más a su lado más, esas personas eran peligrosas. No lo acepto. Y ese día desapareció. Sus padres se preocuparon, pero negaron a decirme dónde estaba. Me preocupé, me sentí desesperada. Ellos se lo llevaron no lo sabía, pero me aterraba la posibilidad de que se lo llevaron, sabía lo que le podían hacer, yo misma ejecutaba partes de sus órdenes. Al pasar los días, solo había una cosa que podía hacer, cuando vinieron a recogerme. Así que rechacé a irme con ellos hasta que entregaran el niño a sus padres, o jamás obedeceré sus órdenes nunca más. Ellos creyeron que era una orden de proteger al niño lo que me impedía irme. Ellos negaron tenerlo, querían llevarme pero no querían hacerme daño, ya que pusieron muchos recursos en mí, además de ser la primera herramienta en despertar tan joven. Así que encontraría al niño. Estaba feliz de que mi vida iba a ser utilizada para algo mejor. Pero el amo Algue le corté la muñeca apareció junto con un anciano que se llamaba Shishio Celse. La familia que ocupaba el 11º lugar en que tenía más poder en Japón. Me acuso de ser una herramienta con fallas, que me rebelé, que era una cuestión de tiempo antes de que pasara lo mismo. Que era mejor darme a Celse, ellos no aceptaron al principio, pero después de ver los beneficios y permisos de entrar a los minimundos de su familia, aceptaron. Una herramienta rota merecía ser desechada, pero al menos el metal podría usarse para algo mejor, fueron las palabras del amo de la muñeca cortada. Los padres del niño se negaron a aceptar dejarme ir después de ver lo que me esperaba, y más por la mirada de lujuria que me dirigía ese anciano, lucharon por mi bien, pero el anciano Celse demasiado poderoso, más que ellos, fueron derrotados a pesar de unirme. De los tres la madre era la más poderosa, pero ella solo aguantó 5 golpes antes de caer. Sentí arrepentimiento al ver que resultaron heridos por mi culpa, hasta que ya no me resistí, me iba a ir con ese anciano con un destino que ahora sabía que solo sería una herramienta con un uso diferente. Todo sin poder haber hecho algo por ese niño que siempre me ayudó, que me hizo probar la felicidad, la calidez. Pero no hice nada para devolverlo, ni siquiera usando mi vida lo pude ayudar. Pero cuando me resigné en ser un ser inútil, sentí una aura aterradora que superaba con creces a ese anciano. Un nuevo anciano había aparecido, pero era más joven que el anciano Celse, quien se había puesto pálido después de verlo. Hablaron, pero mi atención estaba en el pequeño niño que estaba ayudando a sus padres. Noté que estaba algo golpeado, pero bien, después de ayudar a sus padres me ayudó al ver si estaba bien, para después abrazarme y de igual forma corresponder. Él solo dijo que estaría bien ahora, que su abuelo era fuerte, que ahora estaríamos bien, fue lo último que dijo antes de quedarse dormido. Todo después de eso pasó de forma rápida, todo se solucionó, lo único que supe de ese anciano y el amo con la mano cortada, era que solo eran manchas de sangre en el suelo después de la discusión. Regresamos a la rutina cálida de antes. Incluso recibir mi primer regalo por mi 16º cumpleaños, el niño le había preguntado al anciano cuando era mi cumpleaños incluso quién era mi familia, aunque de mala gana el niño dijo que si quería ir con mi familia lo aceptaría. Tú eres mi familia. Dije, el niño entendió lo que quise decir, se alegró que estaría a su lado. Como iba a separarme de él, él era mi dueño, no porque me lo ordenara, sino porque eso decidí. Todo era felicidad después de eso. Creí que lo peor ya había pasado. Tenía razón. Lo peor había pasado. Pero lo peor solo había pasado para mí. Sí, al final resulté ser una inútil cuando más lo necesitabas, todavía sigo sin pagarte por toda la calidez que me diste. Dije al abrir los ojos, viendo el techo de un blanco marfil y no el de madera. Ese techo blanco siempre me hizo recordar mi primer fallo. Así que lo menos que puedo hacer esta vida es volverme completamente tuya. Master, me volveré realmente tu familia. Me dije, me levanté de la cama, seguí la rutina de todos los días de ser la sirvienta personal de Master, más ahora que está herido por otra de mis fallas. Con determinación en mi ser, me prometí de ahora en adelante que no solo lo seguiría hasta el camino cuando ingresa o regresa de la Academia Onomura, sino también dentro de la academia, los de primera y segunda clase tienen el privilegio de tener sirvientas.
Fueron mis pensamientos mientras prepara todo lo necesario para esta noche. Ya tenía los afrodisíaco, Kiritsugu iría a una reunión que tardaría hasta el lunes, Iris e Ilya también tendrán una reunión el domingo en la mañana hasta la tarde para que ella ganará experiencia en los negocios. Así que tenía casi todo el día de mañana para ella con su máster, nada podría salir mal. Puff. Tiempo. 5 días después del accidente Mecha. Lugar. Chibun Nagano, ciudad de Nagano. Hora. 11 de la noche. Habitación. Piso 20, vamos, tengo que seguir adelante, falta poco para salir de aquí. Fueron mis pensamientos mientras trataba de salir de mi departamento lo más cuidadoso posible, departamento que conseguí gracias a mi beca temprana de la Academia Onomura. Gracias a eso pude conseguir lo que consideré mi casa por un año. ¿Por qué consideré en tiempo pasado y porque quería salir rápidamente de lo que consideré mi hogar? Simple, porque se estaba incendiado. Los incendios aún siguen siendo cosa de problemas hoy en día, pero más controlable, pero eso no quiere decir que no hayan víctimas. Sobre todo por este fuego que se expandió rápidamente y puedo ser una de las víctimas porque estoy cerca del lugar del incendio. Pero logré llegar a la salida de mi departamento, pero la puerta no se abría, el fuego expandió la madera impidiendo salir de allí, pero puse más fuerza en mis brazos que hizo ceder las bisagras de la puerta. Si hubiera sido antes de seguro no habría podido hacer eso, no, ni siquiera habría pasado por la sala de estar que está en llamas. Pocos meses después de que entré a la Academia Onomura aprendí del mundo. Iluminado por la luna, cuánto me alegra el haberme afiliado a mi señora, y más ahora que estoy en esta situación. Tengo una constitución fuerte pero solo para estar en el club de tiro con arco, pero desde que pasé por el despertar mi condición física mejoró en solo 2 meses, y usando mi poder Esper que me fortaleció, logré derribar la puerta, con algo de dificultad pero lo logré. Pero siendo todavía un Esper de bajo nivel, no me hace todavía inmune al fuego, pero es más que suficiente para salir de este infierno sin problemas. Ayuda. ¡Socorro! Salven a mi hijo. Pero los problemas todavía no había terminado. En el momento que salí de mi departamento empecé a oír los gritos de súplicas de ayuda de gente que conocí en este edificio en este tiempo. Siendo vecinos gente buena que me brindaron su ayuda cuando me mudé del orfanato, yo siendo una niña huérfana, es lo más cercano que he tenido a una familia, claro si descontamos a los niños cuidadoras del orfanato a los GUE le di la mayoría de mi dinero de la beca para que tengan una vida mejor y solo, conservando lo necesario para mis gastos de vida. No podía irme sin hacer nada, así que usando la nueva fuerza que obtuve en este mes, me dispuse a ayudar a todos los que pude en este piso. No fue fácil, tuve que derribar varias puertas, ayudando a sacar a todos los que había dentro, parecía una eternidad, pero solo había pasado 5 minutos y solo había sacado a 3 familias de sus departamentos. Pero todavía había bastante personas atrapadas en sus departamentos, este fuego se estaba incendiando bastante rápido, calculando el tiempo en que llegarían los bomberos, en 10 minutos llegarían siendo optimista, pero este piso estaría completamente en llamas en 10 minutos. Lo peor es que el humo estaba afectando mi mente, si seguía así lo más seguro es que solo podría salvar a 2 familias más antes de que mis fuerzas se acaben. Pero no lo dudé y entré a otro departamento y ayudé a sacar a otra familia. Pero como temí, mi cuerpo cero cayó rendido por el sobreesfuerzo en el segundo departamento, pero el padre viendo mi situación me ayudó apoyándome en su hombro mientras la madre con su hija ya había salido. Ahora nos dirigimos hacia las escaleras para salir de este infierno, pero con remordimiento en mi conciencia, ya que no pude ayudar a nadie más, todavía había más familia en esos departamentos que suplican ayuda. Maldición. Las escaleras están bloqueadas por el fuego. ¿Y qué podemos hacer? Era nuestra única salida de escape. Mis remordimientos fueron interrumpidos cuando llegamos a la escalera, había más personas, pero cuando el padre de la familia que acabó de ayudar oyó eso, se acercó para ver qué pasaba, al estar a su lado vi que las escaleras estaban bloqueadas por el fuego. Ya no había salida. Y ¡wow! Para empeorar las cosas, se escuchó un sonido de explotar que hizo temblar el edificio, por el sonido de la explosión era un pisos más abajo del nuestros, eso hizo que el color se fuera de mi cara, eso no pintaba nada bien, sin contar el saber cuántas familias debieron morir por esa explosión. Las esperanzas de acababan rápidamente, no había salida, los bomberos no llegarían a tiempo para salvar. Y lo logré por poco, además es la última en ese piso. Oigan, ¿qué hacen ahí? Rápido vayan hacia arriba. Pero como si de una película se tratara, una persona vestida completamente de negro con una capucha y una máscara de calavera salió por las escaleras que estaban bloqueado por el fuego, por lo que logré ver, tenía a una mujer en sus brazos envuelta en una mata de aluminio, quien le estaba agradeciendo por salvarla.
¿Y qué esperan? Vayan hacia arriba rápido. Viendo lo sorprendido que estábamos todavía, él volvió a repetir lo último con urgencia, sacando a todo de su sorpresa. Después bajó a la mujer al suelo e indicarle que fuera hacia arriba, lo que ella obedeció rápidamente. Después decir eso, él simplemente pasó de largo por donde estábamos, no lo pensamos más e hicimos lo que nos dijo. En el techo notamos que más personas estaban subiendo. No hace falta ser un genio para saber lo que estaba haciendo la persona vestida de negro que no se encuentra aquí, más aún que por un momento vi en el fondo del piso que abandonó, como él empujaba con suma facilidad una puerta para entrar. En el techo, el padre que ayude le dije que me soltara, ya me había recuperado lo suficiente como para caminar sola. Mi atención estaba en la puerta donde seguía saliendo personas, hasta que salió el hombre vestido de negro cargando a una pareja de ancianos como costales de papa. Él dijo que eran los últimos. Me sentí aliviado de saber eso, pero ahora estaba el problema de estar atrapados en este edificio. Pero viendo por el borde del edificio, vi que ya habían llegado los bomberos con los mecha contra incendio que ingresaban en el edificio. Me sentí tranquila a ver eso. No faltó los reporteros que llegaron un poco después. También vi un helicóptero de noticias transmitiendo lo que pasaba. No será él. Ropa negra y máscara de calavera. No hay duda, es la parca. Creí que era un mito. Qué bueno que no lo es, si no, habría muerto por ese ropero que me impedía salir de no ser por él. Estando algo tranquilos, las personas empezaron a ver al extraño que había salvado a la mayoría. Ahora que estaba un poco recuperada, me di cuenta de lo que hablaba. La parca, un rumor que empezó a circular en estos días, por lo que sé, es un héroe y un criminal, ya que él ha salvado la vida de muchas personas que fueron víctima de secuestro y asalto, sin contar el desmantelamiento de narcotraficantes de drogas. Pero los métodos. Capítulo 19. Prólogo, Arco 2. Pasado y novia. Puff. Tercera persona. Una antigua casa de madera japonesa. Había dos personas que veían la luna y las estrellas. Siendo un padre que parece estar en sus 20 años junto a su hijo de no más de 5 años. Lo cual son muy parecidos, siendo el niño una versión en miniatura de lo que va a ser de mayor, solo que había 3 diferencias que los diferenciará cuando sea mayor, siendo que el color de cabello del padre es de un blanco plateado al igual que sus ojos, acompañado con un piel oscura marrón como la de un bronceado. Características muy diferente del niño, que tenía un color de cabello pelirrojo con unos ojos dorados como el oro fundido y una piel clara, señalando que aunque se parezca a su padre cuando crezca, tiene las características de su madre, que señala a qué familia pertenece más. Ellos se encontraban tratando de contemplar las estrellas de ese lugar, algo que era imposible en ese tiempo, ya que la contaminación lumínica había hecho que solo la luna fuera visible. Dejando una luna solitaria lo único que podía contemplar, una vista muy triste. Uno se pregunta. Pero eso no detuvo al padre y al niño, que estaban sentados en Seiza, de al menos apreciar la belleza del brillo de la luna. Pasaron un buen tiempo viendo la luna mientras aprecian su belleza, hasta que el padre habló de un sueño que tuvo en la niñez. ¿Sabes, Teppei? Cuando era pequeño quería ser un héroe. ¿Querías? Dijo de repente el mayor, haciendo que el niño preguntara. Puede que aún no entienda muchas cosas, pero hasta él sabe el significado de querer. Sí, es desafortunado, pero me di cuenta rápidamente que ser un héroe es una cosa de tiempo limitado. Cuando creces, es difícil llamarte uno. Dijo el padre con una emoción que era difícil de identificar, cosa que fue notado por el pequeño, pero no dijo nada, ya que sentía que su padre aún tenía cosas que decir. Así que me propuse a tener un sueño más realista, uno que estaba al frente mío, ser alguien que cuida de mi familia. Ese fue mi nuevo sueño, pero, fallé en cumplir ese sueño. Ahora me considero un fracaso. Dijo el padre sin apartar su vista de la luna. Esta vez el arrepentimiento en su voz fue identificable. Pero el pequeño Teppei, a pesar de ser más listo que los niños de su edad, no entendía por qué su padre dijo eso. Su pequeña mente, aunque inteligente para su edad, no comprendía por qué su padre decía eso. No comprendió cómo su padre puede decirse un fracaso, si por lo que sabe y le han dicho sobre él, es que él ya es un héroe. Pero claro, no es como en los cuentos que salva a las personas con una espada. Pero su padre es un médico que descubrió varias curas, como la cura para el cáncer primera etapa, salvando ya muchas vidas. ¿Y cómo puede decir que falló en cuidar a su familia, si él es un padre cariñoso, cuidando y protector con él y su madre? Así que no comprendió cómo podía decir que había fallado. Entonces, como no pudiste hacerlo, yo lo haré por ti. Algún día me convertiré en un héroe y un gran padre como tú. Dijo el niño, no solo en un intento de calmar el dolor, el sufrimiento y el arrepentimiento de su padre, sino también para transmitir lo que él piensa de su padre. Guión punto y coma exclamación de cierre guión.
El padre al oír las palabras dichas por Suho no pudo evitar mirarlo sorprendido, pero rápidamente se calmó y volvió la vista hacia la luna. Sí, lo entiendo, con esto estoy alegre. Dijo el hombre a su hijo, pero esta vez con una calma en su ser, como si esas palabras le hubiera quitado un gran peso de encima. El niño por otra parte estaba feliz por haber animado a su padre, pero las palabras que dijo no fueron solo por decirlo. Él los tomará, cumplirá lo que su padre no pudo. Además esos sueños son hermosos, no hay forma de que esté equivocado al perseguirlos. Un día se convertirá en un héroe. Un héroe que sobre todo protege a su familia. Raichu-chan. Dice el niño animado al nombrar el nuevo nombre de su amiga. Te encontré uno de estos días, Raichu-chan. Dice con resolución el niño pelirrojo mientras su mirada recorre todo el bosque, seguirá buscando hasta que un día encuentre a su amiga. Tal vez se encuentre dentro de esa cabaña. Ya, todo está bien, ya no tiene por qué tener miedo. Dice el niño de la forma más suave posible para tranquilizar a una pequeña niña pelinegra que estaba llorando en sus brazos. Cerca de ellos hay una cabaña derribada hecha pedazos. Si logro golpearte la salvarás. Dice el pequeño Teppei a un anciano. Sí. Fue la única respuesta del anciano. ¿Kiritsuju? Nick exclamación de cierre, gritaron con rabia una pareja a un hombre que solo se bufó mientras tocaba una parte de una pared, causando que un extraño brillo se empezara a extender. Rumble. Enterrados bajo los escombros de un edificio derrumbado yacen los cuerpos de una pareja que aún después de muertos, siguen impidiendo que esos escombros caigan y maten al niño que lleva su sangre. Oka. Asan, Otou. Asan. Niño que hace tiempo ha perdido la luz en sus ojos, mientras repite esas palabras una y otra, esperando una respuesta de sus progenitores, con la esperanza de que ellos le respondan. Respuesta que nunca llegará. ¿Qué héroe al final resulte ser? Dice el niño como si se riera de sí mismo. Desenterrar todavía respira. Hey, aquí hay un sobreviviente, rápido traigan una camilla. Gritó una voz femenina mientras sacaba el cuerpo de un niño bajo de unos escombros. Derrumbarse, pero poco después de eso, como si los cuerpos de los padres al fin sintieran la seguridad de su primogénito, al fin se relajaron, dejando que los escombros caigan sobre ellos mismos, pero si uno los hubiera visto de cerca, se habría fijado en la sonrisa de felicidad por haber salvado a su hijo. Puff de Shirou. Cerrar. Un pequeño ruido hizo que abriera los ojos de golpe y empezara a respirar con fuerza por el sueño que acababa de tener, pero después de un tiempo logré calmarme. Ese sueño, no, esos recuerdos son de Teppei. Después de tanto tiempo al fin tengo algunos claros. Esos recuerdos tenían muchos peso de emociones que me abrumaron, pero porque soñé con ese momento, casi creí que tuve un sueño Sinde. Le hice esa promesa a Kiritsugu. Fue lo primero que pensé al calmarme. Si las emociones hubieran sido más fuertes, lo más seguro es que hubiera gritado al despertar o habría tenido un ataque anafiláctico. Pero me hubiera gustado que los demás recuerdos hubieran sido igual, eran claros, pero era como si hubiera visto una película con cortos. Te da una idea de lo que pasó, pero no todo, pero de igual manera todavía tenía mucho peso emocional. Pensé mientras usaba unas de mis manos para limpiar la humedad de mis ojos. Lo que acabo de soñar fue impactante. Ya sé cómo conoció Teppei a Raikou. No sé quién era la pequeña niña pelinegra, aunque me era conocida. Ese anciano en los recuerdos, aunque solo fuese un fragmento de memoria, pude sentir un poder peligroso en él. También está ese último recuerdo, los espers. Teppei ya los conocía o ya los había visto. Sobre todo a Nick. El solo pronunciar ese nombre me da una rabia profunda. Los sentimientos que sentí en ese último recuerdo, son iguales a cuando Julia me quitó a Miyu, la impotencia de no poder hacer nada y la ira que lo acompara, así que me fueron familiares. Estuve un tiempo reflexionando sobre esos recuerdos, tratando de sacar toda la información que podía, pero al no sacar nada más me di por vencido. Suspiro y al final solté un suspiro para calmar los sentimientos que surgieron al analizar esos recuerdos. Ahora tengo más información de la vida de Teppei, solo sé que es problemática. Pero también sé que si consigo saber quién es ese Nick o alguna información de ese Nick, lo buscaré, lo encontraré y lo mataré. Suspiro, volví a soltar otro suspiro para volver a calmarme. Los sentimientos de Teppei sí que son problemáticos. Pero cuando estuve a punto de levantarme y prepararme para repetir la misma rutina que estuve haciendo esta última semana, pero me detuve al sentir como mis manos se posaban en algo muy suave. No era la suavidad de la cama, la suavidad era muy diferente y me era muy familiar por alguna razón. Noté que el que tocaba mi mano izquierda era más grande que el de la derecha. Curioso, los tanteo un poco. Gemido pero me congelé en el acto, mis movimientos se detuvieron al momento.
De oír esos gemidos, el pánico se empezó a extender en mí rápidamente, como si al fin me diera cuenta de algo que inconscientemente estaba ignorando. De forma rígida y robóticamente giré mi cabeza hacia un lado y al instante me arrepentí. N0 es que topara con algo horrible o feo, no, todo lo contrario, me topé con la hermosa vista de una Raikou dormida a mi lado. Eso no sería un problema si no fuera porque ella está sumamente desnuda. El solo ver ese hermoso cuerpo y ver que una de mis manos se posaban en esa montaña hizo que los recuerdos que convenientemente estaba olvidando vinieran a mi mente como una avalancha y enseguida el color se fue de mi cara. Tragar no pude evitar tragar con fuerza, ya que recordé lo que hice anoche y supe que ella no era la única que estaba a mi lado. Con la misma rigidez giré mi cabeza hacia el lado opuesto, donde mi otra mano estaba descansando en una zona esférica más pequeña pero igual de suave. Y cómo me arrepentí de hacerlo, ya que mis ojos dorados se encontraron con otro par de ojos color lavanda que me vieron cuando terminé de girar mi cabeza. Esos ojos pertenecen a una chica muy conocida para mí. Mash Kirielik, la chica con la que tuve sexo anoche. Como si el tiempo se hubiera detenido, ninguno de los dos nos movimos, incluso nuestra respiración se atascó, pero eso no evitó que mis ojos contemplaran el hermoso cuerpo femenino desnudo de la chica que conocí hace poco y es mi compañera de clase. Cosa que ella notó, si la vista de su cara que poco a poco se volvió roja es una indicación. Kiaa. Antes de que pudiera hacer algo o decir algo a Mash, ella lanzó un grito que si no fuera porque la habitación es insonorizada de seguro que se hubiera oído por toda la Mash. ¿Estoy soñando? Sí, es lo más seguro. Porque si no fuera eso, entonces ¿por qué estoy besando a Shirou? Sí, tiene que ser un sueño y un cero muy agradable por la sensación que siento. Pero ¿cómo llegué a besarle? Cierto, ya recuerdo, a mi mente confusa vienen los recuerdos de cómo llegué a esto. Flashback inicio. Entonces ¿por qué lo hiciste, Shirou? ¿Hacer qué? Estoy hablando de lo que pasó cuando el mecha se descontroló, aunque estoy agradecida de que nos salvaras, pero eso no es algo que uno haría normalmente. Después de beber unos sorbos de ese buen té, estaba hablando con Shirou de lo que pasamos en nuestro día mientras ignoraba un calor en mi estómago y no sé por qué, pero me dio ganas de preguntar por ese día cuando la mecha se descontroló. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué arriesgó su vida por nosotros? Como si en el fondo esperara que lo hubiera hecho por mí. ¿Por qué tuve ese pensamiento? No lo sé. Pero la respuesta que dio me molesta por alguna razón. Él prácticamente arriesgó su vida por nosotros, sin mencionar en el estado que él quedó después de estero. Uno esperaría que lo hiciera por algo, así que una respuesta como esa no se la esperaba. Pero, para serte sincero, pensé que alguien que es una mala persona como, es mejor que saliera lastimado que las buenas personas que conozco, o al menos ese es mi pensamiento viendo de lo que sé e hice en mi pasado como si leyera mi mente. Shirou dijo eso, pero sus palabras solo hicieron que pasara de estar molesta a estar enojadas. Desenvolver además ya me curé, así que ya no hay problema. Dijo Shirou al mostrar sus manos ya sanadas al quitar las vendas de sus manos, como una forma de tranquilizarla. Arquero, eso solo sirvió para todo lo contrario. ¿Cómo puedes decir algo así? Sé que te han dicho así como eras en el pasado. Pero eso es el pasado. Alejada de los pensamientos de Shirou, una Mash enojada no pudo evitar decir esas palabras después de oír lo que piensa Shirou de sí mismo. Y además por lo que vi de ti, Shirou, también eres una buena persona, así que no tienes por qué ser lastimado. Finalizó casi como un grito. Ella no sabe por qué está siendo tan atrevida, es como si todo lo que piensa en su mente por alguna razón fuera fácil de decir. Pero lo que sí sabe, es que no quiere ver al chico enfrente de ella lastimado. Más Shibai quería decir más, pero ella se quedó sin habla por la expresión que Shirou tenía ahora. Él tenía los ojos húmedos y una expresión complicada de shock y otros sentimientos, pero después de un momento este se calmó. Gracias. Con una sonrisa pura e inocente y con la V0Z más agradecida que un ser humano puede expresar, Shirou dijo esas palabras, como si lo dicho por Mash le hubiera quitado un gran peso de su espalda. Lo que Mash N0 sabía, es que Shirou no solo se refería al pasado de Tekmei, sino también a lo que él hizo en el pasado. Dejar morir un mundo aunque pudo haberlo salvado, en opinión de él, lo coloca en el peor tipo de persona que él puede conocer. Y lo peor de todo, se arrepiente. No lo hizo y jamás lo haría. Porque si lo hiciera, eso significa que todo lo que sacrificó y todo lo que hizo habría sido en vano. Jamás se arrepentirá de haber preferido salvar a su hermanita que a su mundo. Solo que le hubiera gustado haber encontrado otra forma. En el fondo, los fragmentos del alma de Teppei opinaban lo mismo. Alguien como él, refiriéndose a sí mismo, que solo le trajo daño a sus seres queridos, también cae en la categoría de una mala persona.
Así que estaba bien ser lastimado. Aunque Mash no sabía los pensamientos de Shirou, ni los sentimientos de Tekmei, esas palabras fueron más que suficiente para ellos dos. Algo que en el fondo de ellos dos necesitaban oír y querían escuchar. Sabían que no tenían derecho a estar felices por oír esas palabras. Pero no pudieron evitarlo, no pudieron evitar estar felices por oír esas palabras, sobre todo verlas por alguien que es tan pura y buena de corazón como Mash, que él sabe que ella no miente. Aunque enojada, Mash dijo esas palabras con toda la sinceridad que un ser humano pudo haber reunido. Una sinceridad y preocupación genuina que haría ablandar hasta el corazón más duro. Pero... ¿sabes, Mash? De verdad no debería de decir esas palabras para alguien como yo, porque de verdad soy una mala persona, porque antes de pelear con el robot pensé son personas que hace poco conocí, no tengo por qué arriesgarme por ellos, así que una persona como yo no merece esas palabras, aunque agradecido, Shirou no quiere que Mash piense que él es una buena persona. Él, que quitó las esperanzas de su mundo, dejó morir a alguien que tal vez amó, arrebató vidas para cumplir su deseo y que ahora está salvando vidas solo para tranquilizar lo culpable que se siente. No tiene derecho a ser feliz. Así que le contó lo que pensó ese día. Tal vez esas palabras terminen destruyendo su amistad con ella, pero ella tiene el derecho de saber lo que pensó. Algo que funcionó, por si la mirada dolida y desilusionada que ella tiene es una indicación. Pero esa expresión no se debía a lo que él pensaba. Mash. Ya que a Mash no le dolió ese pensamiento que él tuvo, ya que ese día, ella y los demás también pensaron solo en sí mismos, al final terminaron en esa situación de vida y muerte por su propio egoísmo, así que no tiene derecho a reclamar porque que Shirou tuvo esos pensamientos. Lo que a Mash le dolió fue darse cuenta de que Shirou hace poco la conoce, aunque esas 2 semanas haya parecido largo y haber sido muy especiales para ella, podría no significar lo mismo para él, ese pensamiento por alguna razón a ella le dolió mucho en el corazón. Y solo fue cuando recordé los días felices que pasé junto a ti, Ilya y Gudako, fue que me atreví a dar un paso hacia adelante para enfrentar al Mecha, de ninguna forma iba a permitir que alguna de ustedes 3 salieran lastimada por esa máquina. Pero lo que Mash no se esperaba, eran las palabras que salieron después, pero ella al oírlas hizo que su corazón diera un latido más rápido. Shirou por alguna razón al igual que Mash, él no podía evitar decir lo que pensaba en su mente y todavía no había terminado. Sobre todo jamás me hubiera perdonado que esa misma chica tímida pero amable que ayuda a los demás solo porque no está mal ayudar a otro saliera lastimada, ¿por qué? Porque ella se ha convertido en alguien importante para mí. Dijo Shirou al ver en su dirección, con una expresión que decía que la protegería de todo daño. Tal vez fue la emoción del momento o porque los sentimientos que ella negaba en su corazón llegaron a su punto más alto como para ser ignorados, pero al ver esa mirada y oír esas palabras que solo se dirigían a ella, beso que ella no pudo evitar inclinarse para besarlo. Flashback fin. Después de tener mi primer beso siguieron varios más, uno más candente que el otro, las cosas escalaron rápidamente después, el calor que sentía en mi estómago pronto también recorrió todo mi cuerpo y haciendo que me sintiera más sensible. Así que combinado con las caricias que Shirou hizo conmigo y después siguieron cosas más vergonzosas y placenteras. Que no creí que pasarían, no pude evitar que las cosas escalaran más y no quería detenerlo tampoco, sin mencionar que me sentía feliz por eso. Pero en la parte donde sentí la polla de Shirou en mi entrada, aunque fuera un sueño, me sentí asustada, algo normal para una chica sin experiencia como yo, pero que en el fondo lo esperaba con ansias, ya que aunque fuera un sueño, ella quería estar unida con la persona que hace poco se dio cuenta que ama de todo corazón. Lo siento, te he lastimado. Pero por alguna razón Shirou dijo eso, su voz y sus ojos tenía arrepentimiento, ella no sabía lo que pasaba, pero sabía que si no lo detenía ella se arrepentiría aunque sea solo un sueño. Así que le detuve y le dije cómo me sentía hacia él, fue vergonzoso, pero me sentí feliz de haberlo dicho. Después casi me muero de la vergüenza al decirle a Shirou que me hiciera suya, ese sueño húmedo me hizo ser tan atrevida. Sentí dolor, no sabía hasta ahora que en un sueño uno podía sentir dolor, ese dolor era difícil de describir, pero lo que más se le acercaba es que era agradable acompañado con un sentimiento de pérdida. Pero enseguida vinieron sentimientos que fueron muy agradables, que creo que casi me desmayé en ese sueño, más cuando sentí algo cálido ingresando en mi interior. Después vino la parte mala del sueño, vi como otra chica intentó quitármelo, cuando me recuperé le dije mis pensamientos molestos mientras lo besaba, después de eso todo pasó muy confuso y a la vez muy placentero donde al final me quedé con la mente en blanco y me desmayé en el sueño. Pero como todo buen sueño siempre tiene un final, uno del que tiene que despertarse y eso fue cuando abrí los ojos.
Lo primero que vino a mi mente fue la suavidad de la cama y que se sentía más relajada y liviana de lo normal, pero eso quedó en segundo plano al sentir como algo agarraba mi pecho, más al sentir como ese se movía, la sensación era la misma que cuando Gudako la agarraba, solo que por alguna razón mucho más agradable. Gemido así que instintivamente solté un gemido que cubrió uno que no escuché, poco después alcé la vista en un intento de encontrar la causa, pero me congelé en el acto. Ya que el rostro de Shirou me saludó, pero lo que más me llamó la atención fue que vi que mi mano estaba descansando en su torso que está totalmente desnudo al igual que el resto de su cuerpo. Enseguida sentí como me ardía la cara y el Nico se apoderaba de mí, no era tonta, ella no sentía la ropa en su cuerpo, podía sentir un dolor en su zona íntima, así que enseguida supo que el sueño de anoche no era un sueño como ella creyó. Pude sentir como mi rostro poco a poco se calentó hasta volverse completamente rojo, más aún al sentir como los ojos de Shirou recorrieron mi cuerpo. En esas circunstancias solo pudo hacer una cosa. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Por qué dije eso? ¿Por qué hice eso? Vamos Mash, piensa y sobre todo cómo se te ocurrió besarlo y tener sexo con él. Esos eran mis pensamientos mientras estoy envuelta en sábanas que cubren mi cuerpo. Después de gritar, me aparté de Shirou lo más rápido que pude, me hubiera gustado huir de ahí y estar en un lugar alejado para calmarme y procesar todo lo que pasó, pero mis piernas apenas respondían, así que solo pude agarrar las sábanas para cubrirme y acunarme en una esquina. Sé lo que hice y dije anoche, me siento feliz y al mismo tiempo triste por eso. ¿Eso significa que ahora soy la novia de Shirou? ¿O solo soy alguien que pronto pasará de mí? Cuando llegué a ese pensamiento, sentí mis ojos humedecer. Sollozo y pronto empecé a sollozar. El caso es que ahora recordé que aunque me confesé y me acosté con Shirou, eso puede no significar nada para él tal. Te he lastimado Mash, aunque tal vez no signifique nada para ti, pero en serio lo siento, si hay algo que pueda hacer para recibir tu perdón, lo haré. Pero antes de tener pensamientos más sombríos, sentí como unos brazos me rodeaban y oí las palabras de disculpa de Shirou creyendo que me había hecho un mal. ¿Cómo pude ser tan tonta? ¿Cómo pude haber olvidado cómo es Shirou? Él ahora debe de sentirse culpable creyendo que hizo algo para lastimarme, cuando fui yo la que comenzó las cosas. Pero al oír lo último, una emoción oscura invadió mi corazón. Aprovecha esta oportunidad para que sea responsable de ti, golpeé ese pensamiento antes de que se completara. Shirou es una buena persona, ¿cómo pude siquiera pensar en semejante barbaridad? ¿Cómo pude pensar en aprovecharme de él? ¿Sabes Mash? En el amor tienes que estar a la ofensiva, el que golpea primero gana, así que lo siento, pero yo gané. Pero oí la voz de mi amiga Uzi. Ese recuerdo me hizo darme cuenta de por qué no me confesé a Ritsuka a pesar de que sabía que ella lo haría. Los sentimientos que tenía por Ritsuka no eran de amor, ya que aunque me dolió separarme de Ritsuka para no ser un estorbo en su relación con Uzi, eran más bien sentimientos de miedo al posiblemente perder a un amigo. Comparados con eso, el solo pensamiento de no estar con Shirou me dolió, en serio me dolió, el sentimiento de tristeza incluso fue abrumador que me hizo sollozar. ¿Recuerdas lo que te dije anoche? Dije, sé lo que voy a hacer a continuación está mal. Ella antes no entendía por qué el amor hacía que las personas hagan cosas buenas o malas, pero como ella ahora está completamente enamorada puede entender el motivo. Sí. Dijo con sentimientos complicados, como si no supiera qué más decirle. Pero fue suficiente para ella, aunque se sienta mal por usar esta situación a su favor, aunque sea a través de un acto despreciable. Te gusto. Ella quiere estar al lado de Shirou. No sé si te amo, pero me gustas más que una amiga. Así que aunque ella va a sentir remordimiento por atar a Shirou a ella de esta forma más tarde, entonces, ¿puedo ser tu novia? Sí. Por ahora ella disfrutará de la felicidad del momento. Puff Medea. En su habitación temporal Medea soñando con el pasado. Mi nombre es Eurípides Medea, tengo 23 años, actualmente vivo en Japón Fuyuki aunque originalmente soy de Grecia. Se preguntarán por qué estoy tan lejos de casa y por qué estoy actualmente en las tierras de sol nacientes. No es porque tuviera problemas de dinero para buscar un mejor lugar, al contrario vivía en una familia acomodada, como la primera hija daban la mejor educación, vivía en una casa grande, comía los mejores alimentos, tenía la ropa que quería, pero a lo contrario de lo que uno piensa no era feliz. La razón sería que mi familia o mejor dicho mis padres son muy estrictos y manipuladores que no permitían que tomara mis propias decisiones, todo con la excusa de que lo hacían era por mi bien.
Decidieron todo por mí, desde mis amigos, salidas e incluso la escuela privada donde solo había mujeres, fueron las decisiones que ellos tomaron en mi lugar. Me sentía manipulada y enojada por cada día que pasaba. Incluso mi carrera como doctorado fue planeado por ellos para tener de qué presumir a sus amigos que su hija tenía un doctorado a tan temprana edad y tenía la vida ya resuelta. Si no fuera porque en realidad quería ser doctora, habría escapado de casa. Todo seguía así hasta que un día hace 10 años conocí a un joven apuesto llamado Evil en una fiesta nocturna que hicieron mis padres para celebrar el cumpleaños de mi hermano mayor. Lo conocí mientras él trabajaba como mayordomo repartiendo vino. Llevó afuera de mi casa donde había un hermoso jardín, lo cual no era diferente de las varias veces que lo veía a diario, pero esa noche era diferente. Me mostró la belleza de las flores y las estrellas. Por la música que se podía escuchar bailamos por una hora, tal vez por el poco contacto con los hombres, tenía ganas de conocerlo más. Después de eso nos separamos no sin antes darle mi número. Le mentía a mis padres de que salía con mis amigas, pero solo era una tapadera para encontrarme con él. No sospecharon nada por ser la siempre hija obediente. Salimos por un mes y cuando me dijo que sí quería ser su novia, no lo pensé y acepté gustosamente con un beso. Por un año lo conocí mejor, me dijo que quería ser un empresario y construir su propia empresa y por eso trabajaba para pagar su universidad. Lo encontré muy admirable por sus esfuerzos. Un día Evil me dijo que su madre cayó enferma y que si seguía así tendría que salirse de la universidad por los gastos excesivos solo para tratar la enfermedad. Mi corazón se compadeció de él, así que le di dinero para el tratamiento de su madre y universidad. Por un año me pedía dinero para su madre y estudios, los cuales jamás le dije un no. Siempre salíamos a citas cada semana y avanzamos en nuestra relación aunque no pasaba de los besos y abrazos. Cuando cumplimos casi 2 años de novios, él me propuso matrimonio, lo cual acepté con un profundo sí. Me sentí como la mujer más afortunada ese día. Aunque al día siguiente mis padres me llamaron para hablar de un asunto importante, lo cual yo acepté con temor de que me habrían descubierto, pero eso no fue así. La razón era que en unos días iba a conocer a mi prometido, lo cual me quedé muda por unos segundos por la sorpresa de tener un prometido. Después me enojé con ellos y les grité enojados que estaba en desacuerdo con ellos y no podía casarme con cualquiera que ellos eligieran. Pero mi padre, con cara de que ya es un hecho, no le tomó importancia. Eso me enojó aún más, así que le dije que ya estaba comprometido con Jason. Mis palabras hicieron enojar a mis padres y me exigieron terminar con él. Eso solo me enojó más que al final terminamos la discusión en malos términos. Me encerraron en mi habitación por una semana. Mi teléfono fue mi única conexión con Evil esa semana. Mis padres hicieron visitas a mi habitación para que hicieran lo que ellos quisieran. Incluso mi hermano les apoyó diciendo que conocía a Evil, que es un delincuente y un estafador. Sus palabras me enojaron y esa semana rompí mis lazos con mi hermano. Si seguía así nunca sería libre de hacer nada que yo quisiera, así que ideé un plan. Simplemente hice como si hiciera reflexionan y estuviera de acuerdo con sus palabras, creyendo que lo que hice antes fue el berrinche de una niña. Durante una semana hablé con Evil que si nos escapamos y nos fuéramos a vivir a Japón, lo cual él aceptó. Con cuidado hice mis transferencias de universidad para terminar los últimos pocos años que me faltaban. Si se preguntan por qué solo unos años, es porque ella es una prodigio. Con cuidado hice mis transferencias de universidad para terminar los últimos pocos años que me faltaban. Si se preguntan por qué solo unos años, es porque ella es una prodigio. 2 semanas después ya estábamos en Japón con una gran cantidad de dinero que saqué de la caja fuerte de mis padres. Los 4 años iniciales que viví en Japón al inicio fueron grandiosos. Vivir en un departamento junto con él e ir a la universidad era relajante y me sentía libre. Hasta que Evil un día empezó a decir que necesitaba más dinero para transferir a su madre porque su enfermedad empeoró. Los gastos de Evil se volvieron enormes y la fortuna que le robé a mis padres se quedaron a la mitad. Al principio no le di importancia, pero Evil empezó a llegar tarde con olor a alcohol y empezó a desaparecer con días que no sabía de él. Una noche llegó borracho, pero con la diferencia de que tenía un chupete sobre la clavícula. Eso me alarmó. Un día lo seguí esperando no ser lo que yo pensaba que era. Pero esa noche me rompí cuando lo vi besándose con otra mujer. Pero lo que más me dolió fue cuando oí a Evil decir yo solo era una niña tonta que, cuando me quedé sin dinero, me dejara y que se lamentaba no poder haberse acostado conmigo en ese tiempo. Di tanto por él, pero así fue como me pagó. Cree que soy una niña tonta. Bien. Le enseñé qué tan tonta es esta niña. Con el deseo de la venganza encendida en mí, ideé un plan. Solo diré que Evil tuvo una gran deuda que le hizo vender varias partes de su cuerpo. Yo por otro lado quedé libre de todo. Me gradué de la universidad y conseguí trabajo en el hospital más famoso de Fuyuki.
En el hospital descubrí el lado iluminado por la luna, fue impactante descubrir las armas malditas y los poderes Esper. Generalmente si uno lo descubre le borran la memoria, pero me salvé de que no me borraran la memoria, todo gracias a que P0R lo visto tenía bastante talento para hacer pociones. Me dieron la opción de pertenecer a los Semilla, pero lo rechacé, ya que tuve el estúpido razonamiento de que si me involucraba más, correría más peligroso, cuál equivocada estaba. Ellos fueron amables al darme información de los estatus de poder de Japón en mi Telebral, incluso una guía de pasiones de lo básico, algo que no utilicé hasta tiempo después. Disfruté un tiempo de paz después de eso, pero mi decisión me mordió al fin, cuando me dirigía a mi departamento y Bill apareció de nuevo y me dijo que se las pagaría mientras sostenía lo que pude reconocer como un arma maldita. Uy, pero no estaba solo, por lo visto se había unido a un grupo de yakuzas que se estaban haciendo fama en el lado iluminado por la luna por un Esper nivel 5, y lo peor es que me vendió a ese Esper por lo que él dijo y por las miradas lascivas que me daban esos matones, sabía que no terminaría bien para mí. Aunque estaba desesperada y estaba en la calle con un montón de personas, nadie se atrevió a ayudarme o a hacer nada por temor a involucrarse, perdí la fe en la humanidad ese día. Cuando me rendí a lo que me iba a pasar, sucedió. Y hey maldito, no me importa lo que están haciendo, pero fíjese a quién golpean en su vida, me hicieron romper el colgante que me costó tanto tiempo encontrar para mi novia. Un niño pelirrojo de no más de 13 años apareció gritando de rabia mientras enseñaba un colgante rojo roto. Medea enseguida supo quién era, afortunadamente o desafortunadamente Bill no lo sabía y empezó a insultar al pequeño. Pero cuando Bill le dijo al pequeño pelirrojo que lo más probable es que su novia pronto lo abandonará, algo pareció romperse en el pequeño. Rompeles las manos y los pies a él y a su hombres, la mujer no la toquen, es linda así que la perdono. Mientras el niño se iba ordenó de forma lenta a sus guardaespaldas que le rompieran las manos y las piernas al hombre que lo había insultado y sus subordinados también sufrieran el mismo destino, pero dijo que no me hicieran nada a mí por ser linda. Y Bill se rió de eso, más tarde ella supo por qué, y Bill teniendo un arma maldita de clase baja y siendo un Esper nivel 4, ella entendió por qué Bill se sentía poderosa en ese momento. Pero por la información que a ella le dieron, ella sabía que los 4 guardaespaldas que acompañaban al joven Emilia ese día eran Esper de nivel 7 y tenían armas malditas de nivel medio. Así que aunque se sorprendió por lo que sucedió después, no se sorprendió. Que a Bill que iba a tratar de matar al joven Emilia como ejemplo de que no lo detuviera, le rompieran las piernas antes de que yo o él nos diéramos cuenta, ni 5 segundos después sus subordinados, sufriendo el mismo destino. Ese día me aterroricé del joven Emilia al saber que podía ser tan cruel, más al saber que el jefe de Bill desapareció misteriosamente ese mismo día al igual que a Bill. Así que desde ese día tuve miedo en cada una de nuestras interacciones. Y que el joven Emilia le haya pegado a la paciente Eres-san, simplemente hizo que mi miedo a él se incrementara. Vi. Ya estoy despierta, ya estoy despierta. Dije al levantarme, solo para darme cuenta que ya no estoy en el hospital, sino que el castillo Emilia Elizabeth como enfermera personal de Shirou, ahora que no lo pienso, si no hubiera sido por Teppei, tal vez ahora estaría muerta o sería un juguete sexual. Pensé mientras apagaba la alarma que indicaba que Teppei necesitaba ayuda, repasaba cómo era Shirou antes mejor dicho Teppei, mientras pensaba en eso, ya estoy preparada y ahora me dirijo a la habitación de Shirou mientras sigo con mis pensamientos. Pero si me pongo a pensar más a fondo, Teppei solo ordenó que les rompieran las manos y los pies, la desaparición de Bill H. Los demás fueron los Semillas quienes ordenaron la ejecución, algo muy común en la familia de su estatus en lidiar con los clavos sueltos, además de que aunque sé que golpeó a Eres-san, pero porque Eres-san es la que parecía arrepentida. Llegué a esas conclusiones, ahora que no le tengo miedo y me pongo a pensar más en profundidad del pasado del joven Emilia y me di cuenta de algo. Se decía que él abusaba de su estatus, pero aparte de pelear, cosas que Teppei no negó que hacía, porque los demás rumores siempre los negaba. Concluí y llegué a una conclusión. Que Teppei es una buena persona, buena en comparación con lo que han hecho las demás jóvenes generaciones. Ricas, como el joven de la familia Shishio que ha violado a varias chicas e incluso se ha demostrado pero no se ha hecho nada, el comportamiento de Teppei se puede considerar que es decente en comparación. Dije mis pensamientos en voz alta. Cuando regrese sus memorias, me voy a disculpar con Teppei, por ser tan asustadiza cuando estaba delante de él cuando lo evitaba bastante a pesar de ser educado conmigo. Dije parando mis pensamientos, ya que ahora estaba por abrir la puerta. Minio Makego. Y voy a matar a ese humano.
Grité mientras perseguía a ese humano con este nuevo cepo. Estaba comiendo un buen pedazo de queso que logré robar de esos humancero ese, cuando un ser humano se fijó en mí y enseguida sentí que mi cuerpo ya no respondía. No sabía lo que pasaba, pero sabía que el culpable era ese humano que se fijó en mí, pero de nada servía saber eso. En contra de mi voluntad me dirigí a cierta parte, logré subir a una especie de mesa para dirigirse a cierto humano donde mi cuerpo tuvo el impulso de saltar sobre él, pero antes de que mi cuerpo saltara, ese humano se había ido al igual que mi impulso. Pero aún así ahora sentía como mi cuerpo lo perseguía, pero en el camino choqué con un vaso, el líquido cayó en el lugar donde estaba y enseguida empezó a sacar chispas. Una de las chispas me tocó y enseguida sentí como mi cuerpo era electrocutado por unos segundos, pero después de electrocutarme enseguida sentí la libertad de mi cuerpo. Con miedo de que ese humano me volviera a controlar, me refugio en una especie de cosa que se ponen los humanos en la cabeza. Grave error. Enseguida sentí dolor, un dolor que parecía una eternidad, como si me sacaran de mi cuerpo, pero cuando el dolor había parado, vi que me había vuelto gigante. En el poco tiempo que estuve en este nuevo cuerpo supe instintivamente que era más fuerte que esos humanos. Pero eso quedó en segundo plano al ver el humano responsable de mi dolor. Enseguida lo perseguí para que probara lo mismo. Pero me topé con varios obstáculos, como ese otro humano al que me dirigía antes, que me dejó fuera por un rato y me hizo perder la vista de ese otro humano que me causó tanto dolor. También me las pagará después, pero por ahora mataré a ese maldito humano que me causó tanto dolor y acaba de mostrar su rostro. Era escurridizo, así que le arrojé algo y lo detuve al igual que los humanos que lo acompañaba, pero en el camino estaban humanas que estaban en mi camino, así que las apartaría por ser un estorbo en mi venganza. Pero ese humano que me dejó fuera de combate regresó y detuvo mi ataque. Me enojé, si él quería ser el primero en mi venganza, pues se lo daría. Soy un sobreviviente entre mis hermanos, así que sabía cómo pelear, sabía instintivamente que ese humano estaba en problemas y que si seguía así le ganaría. Y como predije, logré mandarlo a volar. Con ese humano fuera de mi camino solo tenía que buscar a ese otro humano que huyó y dejó a los suyos atrás. Pero oí y sentí que algo caía en mi espalda. Antes de saber el por qué, todo se volvió